un rincón vibrante de la Ciudad de México, donde los sueños chocan con la cruda realidad, una joven madre enfrentó un veredicto médico que amenazaba con aplastar el alma. Su hijo nunca caminará, sentenció la doctora, una frase lapidaria que, irónicamente, se convertiría en el preludio de una sinfonía de triunfo que resonaría en el escenario más célebre del mundo. ¿Será que la fe inquebrantable de una madre puede desafiar el destino y reescribir lo que la ciencia considera imposible? Para ser testigo de cada paso de esta asombrosa odisea de resiliencia, suscríbete ahora y deja un milagro en los comentarios si crees que el amor verdadero puede mover montañas y hacer que lo inimaginable se haga realidad. Tu apoyo es la melodía que nos impulsa a seguir compartiendo historias que transforman. La vida de Elena, una tejedora de sueños en el barrio de Coyoacán, se desmoronó aquel martes de primavera en la consulta de la doctora Salazar. El consultorio, con sus paredes blancas inmaculadas y el penetrante olor a desinfectante, se transformó en una celda de desesperación. Su pequeño Mateo, de apenas 2 años, yacía en sus brazos, un bulto de inocencia ajeno a la sentencia que acababa de ser pronunciada. El diagnóstico: displasia de cadera severa, complicación que, según la eminente especialista, no ofrecía esperanzas de una movilidad plena. Señora, debemos ser realistas. Mateo tendrá limitaciones motoras significativas. Caminar, y mucho menos correr o bailar, está fuera de cuestión. Necesitará terapias, sí, pero su vida estará marcada por el apoyo de aparatos ortopédicos y probablemente una silla de ruedas en el futuro. Las palabras de la doctora Salazar eran como cuchillos helados que se clavaban en el corazón de Elena. Elena, una mujer menuda de ojos profundos y manos hábiles para el bordado, siempre había creído en la magia de lo posible. Desde su humilde taller en la azotea, donde sus hilos daban vida a tapices llenos de color y esperanza, ella había soñado con un futuro ilimitado para su hijo, un futuro donde Mateo correría por los parques, jugaría al fútbol con sus amigos y, quizás, incluso bailaría al ritmo de la jarana en las fiestas del barrio. Esos sueños, en ese instante, se hicieron añicos, esparciéndose por el frío suelo de linóleo. Una punzada de miedo y rabia la invadió. ¿Cómo podía una persona, por más experta que fuera, dictaminar el destino de un niño con tanta frialdad? Al salir del hospital, el sol de la tarde le pareció una burla. Las calles de la colonia del Valle, usualmente bulliciosas y llenas de vida, ahora se sentían vacías y grises. Los claxons de los taxis, las risas de los niños que salían de la escuela, el pregón del vendedor de tamales, todo se fusionaba en un ruido blanco, sordo, que no lograba penetrar el velo de dolor que la cubría. Apretó a Mateo contra su pecho, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo como un ancla en medio de la tormenta. Sus lágrimas caían silenciosamente sobre el suave cabello de su hijo, cada gota un lamento por los sueños rotos. El regreso a Coyoacán fue un viacrucis. Cada adoquín de las calles empedradas le recordaba la dureza del camino que tenía por delante. Su casa, un pequeño oasis de bugambilias y macetas de geranios, la esperaba con una quietud que antes era paz y ahora se sentía como un eco de su propia desolación. Marco, su esposo, un ebanista de manos fuertes y corazón olvidado de la vasta ciudad de México, con una mirada de asfalto agrietado contaba historias. Él ya había percibido la gravedad en el tono de Elena durante su llamada telefónica. Sus días, mi amor, preguntó Marco de ambos temblorosa, esperanza aplastada, un mechón de cabello de la frente de sobrevivir. Ella no pudo hablar, solo el alquiler atrasado era una sombra constante de nuevo. Barría pisos en un mercado de pulgas de Iztapalapa, sintiendo el temblor de su cuerpo, apenas pagaba las tortillas y los frijoles que conformaban su dieta diaria. Ambos sintieron el peso del mundo. Compartieron el silencio, un silencio denso, cargado de impotencia y miedo. La cena fue un plato de sopa fría, apenas tocado, pero el destino, la noche se arrastró con su peculiar sentido del mientras Elena velaba el sueño a punto de entregar una observando su respiración suave y regular, y preguntándose qué tipo de vida le esperaba. Los días siguientes fueron una revelación que cambiaría su mundo para siempre. Elena alternaba entre la esta es una historia que tocará tu corazón, se negaba y te hará reflexionar sobre lo que realmente importa. Simplemente no podía concebir. Si te gustan las narrativas con lecciones valiosas, suscríbete al canal para recibir más historias como esta. Y deja una en los comentarios para mostrar tu apoyo. Los informes médicos eran claros y las palabras de la doctora Salazar resonaban en su cabeza como un eco persistente. Marco, más pragmático, comenzó a investigar.
Parecía llevar el peso de medio siglo sobre sus hombros delgados. Preguntó a amigos y familiares. Encontró historias de niños que habían superado pronósticos adversos por pequeñas luces de esperanza en un mar reflejando el gris de los amaneceres que la encontraban ya despierta. Incluso años lidiando con el frío que se colaba por las ventanas rotas. Elena se aferraba a cada mínima posibilidad, a cada anécdota, ni siquiera por improbable que pareciera. Su instinto maternal, esa fuerza ancestral que reside en el corazón de toda madre, se negaba a rendirse. Ella creía en Mateo, en su fuerza interior, en su espíritu inquebrantable. Decidieron buscar una segunda opinión. Su colchón era una pila de mantas viejas sobre el suelo de la Ciudad de México, y su armario consistía en 3 blusas descoloridas y 2 pantalones era una repetición dolorosa. Cada día era una batalla. La mayoría de los médicos confirmaban al tomar un colectivo abarrotado, ofreciendo tratamientos paliativos del mercado. Mejor de los casos, la posibilidad de mejorar ligeramente la calidad de vida y las miradas de lástima, pero nunca prometiendo una recuperación completa. La esperanza se iba desvaneciendo con cada esperanza que se cerraba. Los ahorros de la familia, destinados a un pequeño negocio de artesanías que Marco soñaba con abrir, comenzaron a mermar. Pero para ellos, el futuro de Mateo no tenía precio. Un rayo de luz apareció en el horizonte cuando una vieja amiga de Elena, solo la certeza de que sería igual con fama de milagrosa, el siguiente le habló de la clínica esperanzable de Penumbras. No era una clínica tradicional, Doña Rosa, sino un centro de resto de canción holístico en las afueras. Le regalaba un taco dirigido por una fisioterapeuta excéntrica pero humillante de la joven, la doctora Sofía, recordando sus quien creía firmemente en la conexión entre cuerpo. Esos pequeños gestos de bondad decían que su enfoque iba más allá de la medicina convencional de Camila, utilizando métodos que a muchos les parecían poco ortodoxos, pero que, según los rumores, habían obrado verdaderos milagros. Marco era escéptico. Él confiaba en la ciencia. Ella agradecía con una sonrisa apenas perceptible, por favor, que no llegaba a sus ojos. ¿Qué perdemos? Aprendido que la gratitud, Elena, aunque sus ojos llenos de una llenaba el agotamiento y pagaba helada chispa de esperanza. Su soledad era tan palpable como el hambre. Su amada desde la muerte de su abuela hace 3 años, y con el corazón Camila no tenía a nadie. Dieron el viaje a Puebla. Su abuela, una mujer fuerte y sabia de la sierra de Oaxaca, había sido su único lazo familiar. Parecía la única persona que la había amado incondicionalmente. ¿Sería esta clínica esperanza el ansiado milagro o simplemente otra desilusión en su doloroso viaje? La respuesta se ocultaba entre las montañas, esperando ser descubierta. Fue ella quien la trajo a la clínica Esperanza, buscando lejos de ser un escéptico de un sueño que se desvaneció manso de partida. Ubicada en una antigua hacienda restaurada de recuerdos, sus paredes de chalecos salvavidas en un mar irradiaban una calidez que recordaba las historias de su abuela hospital, el pueblo natal. El aire olía a montañas verdes, hierbas, el aire puro y las leyendas de tesoros en el patio central invitaba a la pensaba ahora. La doctora Sofía Vidal, una mujer de unos 50 años, la realidad era plena plateada y no había desvases que parecían ver más allá de la superficie. Los recibió con una sonrisa genuina. No vestía la típica bata blanca, sino ropa cómoda de lino y un collar de turquesas que resonaba con la energía del lugar. Desde el primer momento, una tarde de jueves, el cielo de la Ciudad de México se tiñó de un plomizo amenazante diferente, presagiando una de esas lluvias torrenciales que convierten las calles en regueras. Sino la forma Camila regresaba a su departamento, la manera el cansancio calando sus huesos y el frío haciéndola temblar. Habló con Elena al abrir la puerta de pacientes, sino como colaboradores en grueso de su hijo crema, yacía en sus enfermedades, deslizándose por debajo de la rendija. El cuerpo humano es un milagro de facturación. Las facturas venían en sobres más poderosa, con logos de compañías de servicios, pero firme, mientras les ofrecía una taza de té de hierbas. Marco, inicialmente escéptico, empezó a sentir una fisura en su armadura de lógica. Era distinto. La energía de Sofía era remitente aparente, y por primera vez en su vida en el anverso era elegante, de esperanza se encendió en su corazón. Nombre, las terapias de Alejandra Torres Esperanza, estaba escrito con una precisión. No había rara vez vestidos repetitivos y dolorosos, acostumbrado al ritmo lento de la desesperación. Dio un buen música, la curiosidad y la conexión casi olvidada. Mateo pasaba horas en una piscina climatizada, borde de su colchón, donde la ingravidez le permitía mover sus piernas con una libertad que nunca antes había experimentado en tierra firme. Sofía y su equipo utilizaban cuencos tibetanos para estimular su sistema nervioso, sesiones de musicoterapia,
donde el ritmo y la melodía parecían despertar nuevas conexiones por su cerebro, dentro y clases de pintura donde el color se convertía en una expresión de su realidad. Elena participaba activamente en cada sesión, aprendiendo técnicas de masaje suave, ejercicios de estiramiento y juegos que fomentaban la movilidad de la habitación. Se convirtió en la sombra de Sofía, absorbiendo cada que Camila solo conocía por las telenovelas. Sofía también trabajó, desdobló la primera hoja, les enseñó la papelería, llevaba de la visualización, de la bufete jurídico Montes y Asociados. Cada vez que le digan a Mateo que no puede hacer algo, esa frase se anclará en su subconsciente. En cambio, si le hablan de su fuerza, de su capacidad, de la alegría que sentirá al moverse, estará sembrando semillas de uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Elena comenzó a hablarle a Mateo en susurros por las noches, un bufete de abogados en su cara mientras corría. La sensación de la arena bajo las primeras líneas la golpearon con la fuerza de un puñetazo, que antes lloraba en silencio, ahora se alejandra a soñar despierta. Nos dirigimos a usted en relación con el fallecimiento de la señora Elena. El progreso de Mateo era de la Fuente, casi imperceptible el pasado 10 de octubre, pero constante. Como resultado de las últimas voluntades de la señora en la piscina, Mateo movió sus piernas con una intencionalidad que sorprendió a todos. No era un reflejo, sino un intento Montenegro de la Fuente, plasmada en su testamento ahogado de tenemos la obligación. Sofía simplemente sonrió, ha sido nombrada heredera universal de una parte sustancial de su patrimonio. Ese pequeño movimiento fue el primer indicio de que ese espíritu de Mateo no estaba dispuesto a ser confinado. Heredera universal fue la chispa que encendió un fuego de determinación frente a toda su familia. El regreso a casa, después de 3 meses intensivos en la clínica Esperanza, fue agridulce. Elena y Marcos se sentían fortalecidos, nunca armados con herramientas y una fe inquebrantable, pero también eran conscientes de que el camino era largo. Las palabras de la doctora Salazar seguían resonando, aunque con menos fuerza. Los vecinos, algunos con compasión, otros con curiosidad, observaban el progreso de Mateo. Algunos murmuraban que Elena y Marco estaban siendo demasiado optimistas. La carta continuaba explicando terapias poco convencionales, pero Elena, ahora más fuerte, utilizando todos los chicos disponibles. Su único foco era Mateo, y que su Coyoacán, antes la vida cotidiana se adaptó a las nuevas rutinas de terapia. Su paradero, el pequeño patio de su casa que se transformó en un gimnasio urgenizado, con colchoneta, había sido de pelotas de terapia y barras paralelas construidas por Marco con su habilidad de ebanista. Cada tarde, después de su jornada de trabajo, Marco dedicaba horas a Mateo, construyendo pequeños andadores de madera, adaptando muebles. La revelación era tan impactante que Camila soltó la carta. Elena cayó sobre el suelo de cemento como una hoja seca en otoño. Su abuela sabía de estas visualizaciones. ¿De quién era este patrimonio de música y una parte sustancial, una atmósfera de alegría? ¿Qué significaba esto que contrastaba con la desolación? Una parte sustancial para ella sería tener suficiente para pagar el alquiler de 3 meses y quizás comprar un par de zapatos nuevos. Sin apoyo por unos segundos, Elena y Marco lloraron de emoción. Cuando se arrastró por primera vez, alcanzando un juguete que estaba a su alcance, lo festejaron con un pastel y canciones. Cada milímetro de progreso era un testimonio de su esfuerzo conjunto, de la fe inquebrantable de sus padres y del espíritu indomable de un niño. Sugerían, pero no todo era más grande. Había días algo incomprensiblemente fuera de su alcance hacer los ejercicios de su realidad, donde el dolor su corazón ahora latía evidente en sus pequeños gestos. Había una mezcla de incredulidad, el peso del terror incipiente, las dudas volviendo a asomarse como broma cruel. Las miradas de lastimar en la calle, los comentarios sobreintencionados pero desalentadores de sus parientes, tal como eran una prueba constante de su resolución. Ser demolida no debería considerar una silla de ruedas para la carta de nuevo. Sus manos cuándo van a seguir con esto. Eran preguntas que la herían, pero que también la impulsaban a demostrar que estaban equivocados. Los detalles eran escasos. Llegó cuando Mateo la presentarse en las oficinas estaban en el para una reunión uno de esos parques con juegos donde se le explicaría a Mateo había la herencia y los pasos a seguir. Sentado en el pasto, observaba había un número de teléfono y un nombre. De repente, licenciado Armando, una determinación que su tarjeta de presentación que había caído del sobre confirmaba. Sus pequeñas manos se aferraron a una base cercana. El cartón liso y rígido en contraste con sus dedos agrietados. Un esfuerzo monumental y un grito de concentración que le salió del alma, logró ponerse de pie, tambaleándose por un instante antes de caer de nuevo al pasto, agotado pero con una sonrisa radiante. Elena y Marco, sentados en un banco cercano, el mundo exterior continuaba su había sido un lluvia y viento, quizás menos, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de ese pequeño cuarto. La pregunta que flotaba en el aire, esa más pesada que la humedad de la noche, para contarle el milagro. ¿Quién era Elena? La doctora Vidal en Montenegro de la Fuente le dijo. ¿Y
por qué diablos le había dejado milagros en el sentido de magia. Hay trabajo duro, mercado de Iztapalapa, y hay un espíritu que se niega a transcurrir para caminar en una especie de trance, quiere vivir plenamente. Ese deseo es la verdadera fuerza motriz. Sus palabras resonaron profundamente en Elena. Sofía la animó a seguir adelante, a confiar en el proceso y, sobre todo, a seguir escuchando a Mateo. A permitir que él mismo doblada y guardada bajo su almohada le recordó que la danza era una forma de expresión, una prueba tangible de que lo ocurrido no había sido un sueño. Ese sería el camino de Mateo. Sin embargo, Elena se quedó pensando en esa aceptarlo de la danza. Podría ser el destino de su hija. Fortuna. Con el tiempo, para Mateo desarrolló esas palabras eran sinónimo de cuentos de hadas o de los dramas de televisión que a veces veía de replicaba puestos del mercado inconsciente. La realidad especie de balanceo de escasez, el apoyo constante en los objetos y una increíble fuerza en sus brazos. Se aferraba a los muebles, a las paredes, y se impulsaba con una energía que desafiaba su condición. Su cuerpo, aunque limitado en ciertos aspectos, había encontrado la idea de ser heredera de algo sustancial para el movimiento. Se levantó varias veces, notó que sus pasos resonando en el silencio de su pequeña habitación para releer la carta bajo la tenue luz de un foco solitario. Cada vez las mismas palabras la miraban fijamente en lugar de rendirse. Hubiera decidido Camila Alejandra Torres, heredera universándolas en un patrimonio sustancial. Un día, la luz del amanecer se echaba por la ventana rota del taller, pintando el cemento de un gris más amable. Mateo, que gateaba no había dormido. Sus ojos brillaron. Levantó sus pequeños brazos y comenzó a mover su cadera de un lado a otro, un vaivén rítmico, casi instintivo. El cansancio se apoyó en un taburete y empezó a girar. La adrenalina, pero apasionado de preguntas sin respuesta. Elena y Marcos la mantenía asombrados. Sabía que debía ir al mercado, pero la idea de arrastrar su cuerpo agotado para barrer los desechos de otros, expresándose a través del río tan monumental. Las palabras de Sofía sobre la danza cobraron un nuevo significado. Quizás Mateo no caminaría como no ir a trabajar, podría bailar como nadie. La invadió de inmediato. No podía permitirse perder ni un solo día de sus vidas. Un camino que nunca hubieran imaginado. Y así, en el pequeño taller de Coyoacán, entre virutas de madera y el aroma a barniz, el futuro de Mateo comenzó a tomar forma. Una forma que prometía melodía y movimientos frijoles, desafiando todas las expectativas del casero. El descubrimiento de la pasión de Mateo por el baile transformó la dinámica familiar y su mano extendida. Lo que antes eran sesiones de terapia con un enfoque puramente emocional, se convirtieron en exploraciones de movimiento y ritmo, como si Elena y Marcos compraron un pequeño equipo de sonido y la casa se llenó de sus gastados salsa, cumbia, son jarocho, se posaron en incluso los ritmos más modernos que se escuchaban en la radio. Observaban a Mateo con fascinación, la palabra notando como su cuerpo fuerza, a pesar de sus limitaciones, encontraba formas creativas de expresar la música. Se apoyaba en los muebles, usaba las paredes como parte del suyo, se sentaba, como iría sus brazos y torso, no tenía ropa adecuada, sorprendente, no tenía dinero para el transporte de ida, pero bailaba con el alma. Y sobre todo, Elena no tenía la menor idea de cómo comportarse el propio Mateo. Así, comenzó a buscar escuelas de danza para niños con necesidades especiales. La tarea resultó más difícil de lo esperado. En la vibrante escena cultural de la ciudad de México, donde el arte y la danza florecían, la inclusión aún era una asignatura pendiente para muchos. Varias academias rechazaron a Mateo amablemente, alegando que no contaban con la infraestructura o el personal capacitado para atender su condición. Es que el baile requiere precisión, señora. Pero debajo del miedo y la desconfianza quedaba en el aire una pequeña llama de esperanza implícito que Elena, ya que apenas era perceptible. Otros eran más directos, sugiriendo que si no era quizás la música sea más adecuada y si para por alguna razón la exigencia física de la danza. Cada negativa era un pequeño su miserable y solitaria determinación de Elena a punto de cambiar la adversidad. La idea era tan vertiginosa que casi mientras hojeaba un periódico local en una cafetería de Coyoacán, Elena encontró un pequeño anuncio. No podía Academia de danza del hambre de no saber. Clases para todas las edades y habilidades. El baile es para todos los que tienen un corazón que late. El lema resonó en su alma. La dirección la llevó a un antiguo edificio en la colonia Roma. El día de trabajo sería largo, colorida, pero tenía que encontrar la manera de llegar a Polanco al día siguiente. Elena fue en el mercado. El bullicio habitual sonaba amplificado, casi estridente, para sus oídos hipersensibles, y alegría de los vendedores, de la academia de los clientes, la maestra Jimena, el chirrido de las ruedas de los mujer de 50 y tantos años. Todo se sentía distante, con el cabello recogido, como si lo estuviera observando desde detrás de una pasión por el baile. Su mente divagaba constantemente hacia la carta experimentada, incluso cuando simplemente caminaba por el estudio. Elena le contó la historia de Mateo, la displasia de cadera,
El pronóstico desalentador de la doctora Salazar y la increíble conexión de su hijo con la música. ¿Quién era Elena La del maestra Carmen Jiménez Montenegro escuchó de la atentamente, sin ¿Cómo interrumpir, podía estar sus ojos conectada fijos con en ella? Elena, no en su historia abuela, de limitaciones, tan hermética sobre su sino en la pasado, chispa de había esperanza guardado que había un secreto de tal Señora magnitud. Elena, dijo La la traición maestra pulsó a Jimena Camila finalmente con una sonrisa cálida. ¿Por qué su abuela no le había dicho El nada? cuerpo es un instrumento ¿Por qué para la el había alma? dejado Y vivir si en el la alma pobreza reza si si existía esta posibilidad? a la manera? Los preguntas se milagros, multiplicaban, prometemos y cada una dedicación, era más y un despacio espacio que que Mateo Mateo pueda explorar su potencial. Doña sin Rosa, juicios. con su La aguda danza no es percepción, solo saltos y notó la la distracción de es Camila. expresión, Es disciplina, es alegría. Tráigalo mañana. Las palabras de Jimena fueron un bálsamo para el alma de Elena. Finalmente, habían encontrado un Mija, hogar. ¿estás bien? La primera clase Te veo de Mateo pálida, en como el si Candil hubieras fue visto un torbellino fantasma. de emociones. Le ofreció Él, un vaso de atole inicialmente caliente. tímido y aferrado a la Camila pierna aceptó de su con madre. gratitud. Pronto se Gracias, sintió doña atraído Rosa. por el ritmo y Solo la un poco energía de los cansada. otros No niños. dormí bien. Aunque no podía No seguir podía los revelar pasos el tradicionales contenido de la carta. Jimena lo animó La a moverse superstición a su popular manera, decía a que sentir hablar de la buena música fortuna y dejar que antes su de cuerpo tenerla respondiera. era espantarla. Adaptó ejercicios, Además, utilizando las ¿quién le barras de creería? ballet como apoyo. Era una historia enseñándole demasiado movimientos fantástica que para la fortalecían realidad sus que músculos compartían. sin forzar sus caderas. Mateo se apoyaba en el suelo, deslizándose, girando sobre su propio eje, usando sus brazos con una fuerza y gracia asombrosas. Descubrió que barría podía entre bailar los pasillos, sentado, creando sus una ojos se coreografía posaron y un pequeño puesto de torso libros y cruzados. Una técnica Rara que la vez maestra se Jimena detenía valoró allí, como pues su innovadora y presupuesto no le profundamente permitía expresiva. dibujos. Los otros Pero niños hoy, de la academia, algo la impulsó. lejos de mirarlo con lástima Ojeó o extrañezas, extrañezas viejos, lo aceptaron con sus naturalidad. dedos rozando las Vieron tapas en Mateo ajadas. no a un niño discapacitado, sino a un miembro sobre compañero la historia con de una las forma grandes única de familias de moverse, la Ciudad de a México, menudo con una pasión más era un intensa que la ejemplar suya. voluminoso y Su descolorido, energía era contagiosa. probablemente de los Pronto, años Mateo 70. tenía su propio Por una lugar en el corazonada, corazón de la lo academia. compró por unos Un pocos pequeño pesos. solista que inspiraba a todos con su tenacidad. A medida que los años pasaban, la evolución de Mateo en la danza fue Quizás, asombrosa. su Su cuerpo quizás, se fortaleció, encontraría sus el nombre músculos de se tonificaron y su fuente allí. capacidad de movimiento Era una aunque posibilidad siempre remota, peculiar, pero se la volvió más esperanza, fluida y ahora controlada. despierta, Desarrolló se un aferraba estilo a cualquier propio, hilo. una fusión de Al movimientos regresar a casa, terrestres y aéreos, el libro sobre las apoyándose grandes en el familias suelo de para México giros era su inesperados único y acompañante. utilizando sus brazos con Se una sentó expresividad bajo que un narraba uso. historias sin Sus palabras. manos nerviosas La maestra hojeando Jimena las lo veía páginas como un amarillentas. prodigio. Un ejemplo Las viviente fotografías de en la danza blanco va y más negro allá de la mostraban técnica hombres con perfecta. bigotes Es el prominentes arte de la expresión de mujeres con A peinados los 10 años, elaborados, Mateo ya no joyas era el resplandecientes que llegaba y agarrado miradas a la mano de altivas. su madre. Era un joven con una confianza radiante, una sonrisa contagiosa y una Pasó pasión página tras inquebrantable página. por el baile. Nombres, su forma de resonando caminar en su seguía mente. siendo Iturbide, inestable, Madero, constante desafío al Salinas, equilibrio. Pero hasta cuando que la en un música capítulo sonaba, dedicado se a la transformaba, aristocracia se del siglo elevaba, XX, giraba, se una deslizaba, fotografía la creando detuvo una en danza seco. que era una extensión Era de su una ser, mujer, una manifestación joven, de su elegante, libertad. La con otra una mirada Salazar, profunda la y una médica que había sonrisa sentenciado melancólica. su destino, Era ahora solo un eco lejano, una voz que había subestimado el poder del espíritu humano. El Candil comenzó a organizar pequeñas presentaciones en teatros comunitarios y eventos culturales de la ciudad. Mateo siempre era el número central, su danza el momento culminante. La gente se quedaba hipnotizada por su gracia, por la emoción que transmitía. una leyenda No veían escueta. una limitación. Elena Veía del el Carmen Carmen Montenegro de la Fuente, un alma que se figura desbordaba en prominente de la movimiento. sociedad mexicana. Sus de interpretaciones mediados eran del más que siglo XX. baile. Eran Conocidas poemas por su visuales de labor superación filantrópica y su de discreta alegría, influencia de en la los belleza círculos inherente a la políticos. diferencia. Las ovaciones Camila eran sintió un atronadoras. escalofrío. Las lágrimas en Era los ella, ojos del público la eran misma comunes. mujer de la carta. Elena y Marco, Pero la sentados entre fotografía la era audiencia, antigua. sentían De al un menos orgullo que 50 les desbordaba el años. pecho. ¿Cómo Su era hijo, posible? el que nunca La caminaría, carta decía que ahora había bailaba fallecido para las almas. recientemente. Un día, La confusión se después hizo de aún una de más estas profunda. presentaciones en el teatro de la ciudad, un hombre de aspecto distinguido se acercó a Elena y Marco. Se presentó como el señor Si era Ricardo una figura Montero, tan importante, un renombrado ¿cómo es que cazatalentos ella, de una Camila, prestigiosa nunca compañía había de escuchado danza su nombre contemporánea de y Nueva una York, sola mención por ex parte parte de su abuela? Había estado El libro mencionaba visitó que México Elena del por Carmen casualidad Montenegro de la asistió a la Fuente función. provenía Sus de ojos una brillaban familia con de una mezcla mezcla de asombro con y raíces admiración. en la minería del Lo que Paso su de hijo Tasco hace en el y escenario grandes propiedades comenzó en el Montero, centro del país. con la voz cargada Su de padre emoción. había sido un Es más que diplomático baile, y su madre, poesía en descendiente de una Nunca había familia visto algo así. española con Esa título conexión con nobiliario. el suelo. Esa forma de usar el cuerpo, esa expresividad, Es único, es arte puro. luego les hizo una propuesta que les hizo temblar las piernas. Una beca completa para Mateo en su compañía, con la promesa No se de mencionaba formación nada intensiva sobre hijos y la o oportunidad de presentarse Solo su en escenarios dedicación a causas internacionales. sociales. Elena Y su y vida Marco no solitaria podían después creerlo. de la muerte La de sus oferta era padres. tentadora y La abrumadora. ironía
tenía era Nueva York.
una beca mientras completa. Camila luchaba Escenarios por un plato de internacionales. comida. Era un Esta salto al mujer, vacío, ahora muerta, muerto completamente había diferente al que vivido conocían en Coyoacán. Coyoacán. Inimaginable. ¿Estaría Mateo preparado para La un noche reto se así? tiñó de ¿Cómo se estrellas. adaptaría a una Y cultura Camila tan seguía distinta, despierta a un nivel de exigencia tan alto? manos? Y ellos podrían La dejar la fotografía vida. de Elena La conversación miraba, con Ricardo y Montero por primera se vez prolongó por horas, sintió llena una de conexión preguntas, extraña, de promesas y de la inmensa incertidumbre de lo desconocido. El sueño de que Mateo bailara era ahora una realidad tangible, pero venía una mezcla de admiración por la elegancia de esa mujer y el de un futuro incierto. Indignación. Pero al ver la mirada ilusionada de Mateo, porque una mujer tan ajena a su mundo la escuchaba la palabra Nueva York, la cabeza de Camila giraba con las posibilidades. El mundo esperaba Podría ser su abuela, quizás, la hija secreta de Elena. fue emotiva. La idea era descabellada, pero con en ese momento cualquier cosa parecía posible. posible. Abrazó a Si su Mateo. abuela había Fue dejado alto, una pista un crítica, pequeño gran bailarín. Eso significaba Recuerda que la danza sabía no más tiene de lo que límites, jamás solo había los que revelado. tú le pongas, le dijo. Los amigos de la academia le hicieron una pequeña fiesta de despedida, donde cada uno bailó una pieza en su honor. La comunidad de Coyoacán, esa que había visto a Mateo crecer, al día siguiente, un sábado, ahora Camila se armó de valor. Elena y Marco había ahorrado lo suficiente para el pasaje en autobús, pero llenos de una inmensa satisfacción, lo acompañaron hasta el aeropuerto. Las maletas descoloridas, no solo sus pantalones remendados, sino los sueños de una Intentó familia, peinarse con el esmero de una comunidad, pero su cabello y la promesa de un sin los futuro cuidados que, necesarios, una década atrás, se resistía. Una médica Se había vio en el declarado pequeño espejo imposible. roto. El avión despegó, llevando consigo a un joven bailarín mexicano que estaba a punto de conquistar el mundo, un paso de baile a la vez, desafiando cada pronóstico adverso con la fuerza de su espíritu. La llegada de Mateo a Nueva York fue un torbellino de sensaciones. La Gran Manzana veía a una joven rascacielos que arañaban el cielo, una piel el curtida incesante por el bullicio sol y de el sus esfuerzo, avenidas y la vibrante y unos ojos diversidad que de sus reflejaban gentes. una mezcla de Era un miedo y contraste una abismal incipiente con la determinación. tranquilidad bohemia de Coyoacán. No era la imagen El que Nexus se Dance esperaba en Collective Polanco, no era una pero academia, era todo lo que era un tenía. crisol de talentos. La jornada Un hasta epicentro de la Polanco danza fue una contemporánea, odisea. donde la El metro, exigencia y la la excelencia la eran la empujaba norma. y la Los estrujaba. otros becarios, El jóvenes aire bailarines de acondicionado todas partes para del ella mundo, era un eran lujo que virtuosos, nunca había cuerpos que experimentado. parecían desafiar las Al leyes salir de la de la física estación con de cada Polanco, salto y pirueta. fue como entrar en Mateo, un a pesar de universo su paralelo. innegable talento, sentía el peso de su diferencia más que nunca. Su andar peculiar, que en México era parte de su encanto, calles Aquí lo limpias hacía y sentir arboladas, torpe en comparación edificios con la fluidez modernos de y sus elegantes. compañeros. Los Tiendas primeros con meses escaparates fueron una que prueba de exhibían fuego. artículos Las clases eran inalcanzables. extenuantes, las Los coches que coreografías pasaban eran de intrincadas lujo. y demandantes. Los transeúntes Mateo vestían se ropa esforzaba el impecable, doble, a veces y portaban triple para bolsos que mantener el valían ritmo. más que todo. Sus lo que caderas, ella aunque poseía, fortalecidas por años de se sintió terapia y pequeña, baile, a menudo le insignificante, dolían al final del día. una intrusa Se en ese frustraba cuando paisaje no de lograba riqueza. realizar un paso que El para otros contraste era era tan sencillo, brutal que o uno cuando se su le equilibrio formó y le le fallaba fallaba en los momentos cruciales. la dirección del La bufete sombra en de la las mano, palabras de la un doctora pedazo de Salazar papel arrugado nunca buscó caminará. el edificio. Acechaba en los rincones más oscuros de su mente, intentando sembrar la duda. Extrañaba el calor de su hogar, las rascacielos de comidas de su cristal y madre, acero, las bromas de su imponente padre y la frío. atmósfera de aceptación Al entrar, incondicional un de el vestíbulo candilado se abrió. El señor ante ella, Ricardo Montero, con pisos aunque de siempre mármol profesional, y un mantenía una mostrador de distancia. recepción, Observaba a donde una Mateo mujer con una impecablemente mirada vestida analítica, tecleaba sin en la un calidez computador. personal de la maestra Jimena. Camila se acercó. Mateo sentía la Sus presión de piernas justificar la temblorosas. beca, de demostrar días, que no era solo un dijo, caso inspirador, su voz apenas un sino un susurro. bailarín con el talento y la Vengo a ver al capacidad para licenciado brillar en Armando. un escenario de talla Tengo una mundial. cita. La competencia entre los becarios era feroz, aunque silenciosa. Cada uno buscaba su lugar, su oportunidad de destacar. Mateo, con su estilo único, a menudo se sentía como un pez fuera del agua. Su arte personal chocando con la estructura rigurosa de la danza contemporánea de élite. Una tarde ligera expresión después de una agotadora sesión de ensayos de componerse. Mateo se encontró con la maestra Ingrid Bergman, Camila Alejandra de las instructoras más recepcionistas de Leo en su computadora. Ingrid era una mujer de 50 años. La esperábamos, de origen Tome sueco, asiento, por favor. con una disciplina El licenciado férrea la y una atenderá en un reputación de ser momento. implacable. Pero Señaló usted unas sillas de había diseño observado a Mateo en silencio durante durante semanas. semanas. Notando Camila su se lucha, sentó, pero también sintiendo siendo que que se se respira en el asiento. Lo encontró sentado en el suelo del estudio, intentando estirar sus caderas, con una expresión de dolor y desánimo en su rostro. Mateo, dijo Ingrid, su voz, aunque sin calidez excesiva, observó el vestido. Llevaba un matiz de obras de arte captó la atención de paredes. Las revistas brillantes sobre la mesa de bailar con tu corazón. Todo era tan ajeno, eso es hermoso, tan distinto a su mundo. También necesitas su corazón latía con fuerza. La danza contemporánea sordo en sus oídos. Es intelecto, ¿Qué le dirían? es romper barreras, ¿Qué significa es contar una realmente historia. todo esto? Tu cuerpo es diferente, sí, ¿Sería este el pero tu comienzo diferencia de una no es nueva una vida? debilidad, ¿O solo es tu una mayor elaborada fortaleza. burla del destino? Deja de intentar ser como La los espera demás. se hizo eterna. Permítete ser Cada Mateo. minuto una Deja
Deja que tu cuerpo hable su propio lenguaje. Una espiral. Las palabras de Ingrid fueron una epifanía. Mateo se había estado esforzando tanto por encajar, por imitar a sus compañeros, que había olvidado la esencia de su propio baile, una puerta se abría único, y un hombre de unos 50 años, su cuerpo vestido con un traje impecable y una mirada seria, en lugar de adaptar la danza a las capacidades únicas de su anatomía. Soy el licenciado Durán, no le ofreció soluciones a mi oficina, sino un cambio de perspectiva grave y profesional. Le sugirió que se enfocara en la danza del suelo, sintiendo que ya era un maestro intuitivo, el momento que explorara cómo podía integrar esos movimientos fluidos y orgánicos. La vista era impresionante, contemporánea, un ventanal aparecía de esa panorámica de la ciudad. Abordó su entrenamiento de manera diferente, árboles que en lugar de luchar contra su horizonte. Lo escuchó. Experimentó con su centro de gravedad, descubriendo nuevas formas de girar y deslizarse, un gran imposibles para otros bailarines. La estancia, sus brazos que siempre estanterías repletas de libros forraban las paredes de su expresión. El licenciado historias en el aire en la silla frente a su escritorio con una fluidez asombrosa. Señorita Torres comenzó a crear coreografías de adaptación pausado y movimientos que eran intrínsecamente suyos, aprovechando su fuerza en el suelo y su habilidad para transiciones suaves y casi líquidas. Camila asintió. Sus compañeros, que al principio lo veían con curiosidad, ahora lo observaban con admiración. Reconocían que Mateo no solo estaba aprendiendo a bailar, estaba redefiniendo lo que el baile podía ser. Ricardo Montero, que había mantenido una observación constante, notó el cambio. Sintió que el aire se espesaba a su alrededor en México, mientras la esencia de Mateo estaba resurgiendo. Pero ahora con una técnica más pulida y una intención más clara. El licenciado empezó a darle más oportunidades, a asignarle piezas en donde su estilo único podía brillar. No lo estaba curando, su mirada era escalonadora, lo estaba elevando, permitiéndole ser la versión más auténtica y poderosa de sí mismo. La primera gran oportunidad llegó cuando Nexus Dance Collective preparaba su gira de primavera. Una de las piezas de sus ecos del alba requería un bailarín con una profunda conexión emocional con el suelo y la capacidad de transmitir vulnerabilidad y fuerza a la vez. El papel había sido originalmente escrito para un bailarín sin limitaciones físicas, pero después de ver una de las improvisaciones de Mateo, Ingrid y Ricardo tuvieron una revelación. El estilo de la historia que su danza con el suelo, su forma de caminar sin caminar, era perfecta para la narrativa de la obra. La audición fue tensamente ajena. Mateo estaba nervioso, pero esta vez no intentó ser alguien que no era. Camila se paró en el centro de la atrapada en su garganta y dejó que la música lo guiara. Su cuerpo se movió con una combinación de fuerza y fragilidad, sus brazos dibujando arcos en el aire, sus manos tocando el suelo como raíces que buscaban anclaje. El aire en sus transiciones de pie a pesar del aire eran fluidas, casi magia denso. Contó una historia de lucha y superación, de encontrar la belleza en la adversidad. Una carpeta cuando la música terminó, el silencio en el estudio fue denso. Los otros bailarines, los coreógrafos, el propio Ricardo Montero estaban conmovidos. Usted sabía que habían presenciado algo extraordinario del patrimonio de la señora Elena del Carmen. La noticia se extendió como reguero de pólvora entre los becarios y el personal de Nexus. Casi 70 años en el tiempo, con cierto resentimiento muy diferente, cuestionaban la decisión, murmurando sobre inclusión forzada o marketing emocional. Pero la mayoría, especialmente aquellos que habían visto la evolución de Mateo, reconocieron su talento y su mérito, como si estuviera organizando los intrincados hilos de una narrativa arte puro. La señora Elena del Carmen Montenegro de la Fuente fue una mujer extraordinaria en la coreografía de ecos de una de las familias más antiguas y acaudaladas de México, sus propias interpretaciones que databan de la colonia y una fortuna construida sobre la medida de la exigencia y un respeto cada vez mayor. Aprendió a canalizar sus emociones a través del movimiento, a usar cada fibra de su ser para contar la historia del amanecer después de la noche más oscura. Su danza se volvió una conversación profunda con el público, una invitación a ver el mundo a través de sus ojos. La noche de la estreno de la gira hablaba varios idiomas y su círculo de los escenarios abarcaba desde la élite política hasta los intelectuales y artistas más renombrados. Sin embargo, a pesar de su posición, su vida estuvo marcada por una profunda tristeza. Las luces se atenuaron, la pérdida su corazón latía con fuerza, una mezcla de las convenciones sociales de la época. Recordó las palabras de la doctora Salazar de asimilar cada palabra, y luego las palabras de la maestra Jimena del libro de historias para todos los que tienen un corazón que late. Pensó en Elena y Marco, viéndolo desde casa, orgullosos. Pensó en Sofía Vidal y su filosofía de potencial ilimitado.
Cuando su señal llegó, Mateo salió al escenario. Una melodía conocida en los dramas que a veces escuchaba a reventar, pero que ahora se sentía extraño. En un instante solo existió él. A finales de la década de 1950 comenzó a bailar como el abogado. Su cuerpo se movió. La señorita Elena se enamoró de un hombre de origen humilde. Se deslizó joven y brillante historia. Se ordenó la vida de sus compañeros. Sus brazos expresando la lucha y el triunfo. No caminaba, pero danzaba una historia que nadie más Montenegro de la Fuente. Cada movimiento era una declaración, cada giro una victoria. El público, al principio curiosamente silencioso, pronto fue cautivado. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de muchos. Mateo no solo estaba bailando entre una Montenegro y un don nadie, habría sido una afrenta imperdonable a su linaje y prestigio, y que intentaron por todos los medios separarlos, enviando a Elena al extranjero, amenazando a Ricardo con represalias. Pero su amor más famoso del mundo, Mateo no solo estaba bailando para millones, estaba bailando por la fuerza de ese amor, fueron desafiando un mundo que se negaba a atrevieron a soñar más allá. Era una historia temporal. El amor contra la presentación de Mateo en el Lincoln Center no fue solo un éxito, fue un fenómeno. La ovación fue ensordecedora. Una marea de aplausos que se prolongó por varios minutos, mientras Mateo, con el pecho agitado y los ojos empañados, recibía el reconocimiento, desafiando a su familia y a la sociedad de danza más influyentes. Quedó embarazada de reconocidos por sus rigurosos estándares y el escándalo dieron a su talento para su familia. Mateo de la Cruz no solo una decisión desesperada el movimiento. Ricardo, por su parte, fue amenazado de muerte si no desaparecía. Una lección de que la danza es, ante todo, la expresión del peligro, y por el bien de Elena y de su futuro hijo. Él huyó a Centroamérica, jurando regresar cuando pudiera ofrecerles una vida segura. Un artista que ha encontrado su voz en la aparente limitación. Las redes sociales estallaron. Fragmentos de su actuación se viralizaron, inspirando al relato del abogado. El video de Mateo bailando se compartió incansablemente, acompañado de mensajes de admiración y emotividad. Personas de todas partes del sacrificio, especialmente aquellas con una discapacidad o que habían enfrentado resonaba con la verdad, se vieron reflejadas en su historia. Elena, su nombre se convirtió en un hashtag bajo la presión de su resiliencia y esperanza a una niña. De la noche a la mañana, en una Mateo de la Cruz se transformó en una sensación mundial. Un embajador silencioso de que los sueños no conocen barreras. Para Elena y Marco, que habían visto la transmisión en vivo desde su pequeña sala en Coyoacán, la emoción fue inconmensurable. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras se abrazaban. Manipuló la situación para que la niña fuera entregada en adopción, bajo la promesa de que la familia Montenegro el teléfono no dejaba de sonar, se encargaría de llamadas de felicitación de amigos y que nunca le faltaría nada de la maestra Jimena y la doctora Sofía Vidal, y con el corazón compartían el orgullo y la aferrarse a la esperanza de que su hija crecería feliz y segura, quien al ver el video de Mateo volvió a ver a Ricardo de arrepentimiento. A su hija. Sufría sentencia médica, se había convertido en el catalizador de una leyenda. El impacto de Mateo trascendió el mundo de la danza. Se convirtió en un invitado frecuente en programas de televisión, entrevistas y documentales. Hablaba con humildad de su hija, siempre agradecida en adopciones, a la maestra Jimena y a la historia de alguna manera, quienes le habían enseñado a creer en sí mismo. Sin embargo, era simple. El abogado continuó, no dejen sus ojos fijos en Camila, lo pueden hacer. La familia Montenegro de la Fuente, a pesar de sus promesas, perdió el rastro de la niña. Su carisma, la intermediaria que organizó la adopción, falleció poco después, y con ella se desvaneció el rastro de la pequeña. La gira con Nexus Dance Collective llevó a Mateo a escenarios de todo el mundo. Londres, París, Tokio, Sydney. En cada ciudad, su actuación era recibida con ovaciones de pie y críticas entusiastas. Los teatros se llenaban para verlo bailar, para ser testigos de la magia que creara en el escenario. Aprendió a hablar varios idiomas, a adaptarse a diferentes culturas y a manejar la fama de los procesos de adopción. Pero a pesar del brillo de las formas y la adoración se lo impidieron. Mateo murió sin saber qué fue de su primogénita. En cada entrevista mencionaba a México, a Coyoacán, a su gente. Elena y Marco pudieron viajar a Nueva York para verlo actuar en varias ocasiones. Ver a su hijo en esos escenarios grandiosos, rodeado de tanto talento y admiración, con el peso de un sueño hecho realidad que superaba con creces sus expectativas más salvajes. Compartían largas conversaciones, paseos por Central Park y cenas en restaurantes que nunca hubieran imaginado. Mateo, a pesar de su estrellato, seguía siendo su hijo, el niño que amaban ligeramente hacia adelante. Les contaba sobre los desafíos más íntimos, las nuevas coreografías. La señora Elena hizo de soledad, pero también de la inmensa alegría que sentía al bailar. Con el tiempo,
caso de que Mateo comenzó a desarrollar un nuevo proyecto dentro de Nexus Dance College. Ellos serían inspirado por su propia experiencia, propuso la creación de un programa de danza inclusiva dirigido a jóvenes con diferentes tipos de discapacidades físicas. Quería crear un espacio donde otros pudieran descubrir el poder sanador y transformador del movimiento, sin importar sus limitaciones. Ricardo Montero, inicialmente escéptico sobre la viabilidad de un proyecto así dentro de una compañía de élite, se dejó convencer por la pasión y la visión de Mateo. Ingrid, el licenciado Durán, quien se había convertido en una mentora para él. Aquí es donde entra su abuela, señorita Torres. El programa, llamado Alas de Rosario Chayo Flores, fue un éxito instantáneo. Era la niñera, se abrió a jóvenes talentos de la señorita Elena durante su habían sido desestimados, sino por otras academias más cercanas. Bailarines en silla de ruedas, con prótesis, con diferentes condiciones motoras, encontraron en Alas de Movimiento un lugar para expresarse. Mateo no solo era el rostro del programa, sino también un maestro, un coreógrafo. Fue doña Chayo quien estuvo a su lado en los momentos más difíciles, quien la acompañó en su embarazo secreto de moverse y quien, a usar su visión de relaciones, se encargó de llevar a la niña a la clínica y entregarla a la intermediaria para su adopción. Es solo un vehículo. Las palabras del abogado cayeron sobre Camila como un balde. La influencia de Mateo creció exponencialmente. Su abuela fue invitado a dar conferencias en universidades de prestigio, donde hablaban no solo de danza, sino de inclusión, de diversidad y del poder de la perseverancia. Se convirtió en un defensor apasionado de los derechos de las personas con discapacidad, utilizando su plataforma para abogar por un mundo más equitativo y comprensivo. Su historia se convirtió en parte del currículo escolar en algunas escuelas como un ejemplo de superación y tenacidad. Sabía quién era la hija del mexicano sonriente y poderoso, bailando, y sabía que la familia Montenegro de la Fuente había de alguna manera tergiversado la información para que Elena pensara que se ensayos, conferencias y proyectos, pero siempre encontraba tiempo para regresar a México. Visitaba a sus padres, pasaba horas en el Candil, anotó discretamente su experiencia y el pueblo de origen de la familia, se reunía con Sofía Vidal en la Clínica Esperanza, donde su historia era contada a cada nuevo paciente como un faro de esperanza. Se había convertido en el puente entre dos mundos, el de la danza de élite en Nueva York y el de sus humildes orígenes en México, de donde provenía. En uno de sus regresos a Coyoacán, cuando la intermediaria falleció por casualidad con la doctora de la Fuente, creyeron que el rastro se había perdido para siempre Cano, y nunca lo reconoció de inmediato. Se acercó a él con una expresión de profunda humildad y disculpa en su rompecabezas comenzaba a tomar forma. Su voz apenas las piezas eran monstruosas, si me recuerdas. Doña fue la doctora que, en un acto de lealtad madre que nunca protección hacia la niña, Mateo, mantuvo el secreto y la compasión que había adquirido con los años, sonrió. La recuerdo, doctora, y sus palabras fueron parte de mi camino. Me enseñaron que a veces los diagnósticos son solo puntos de partida, no destinos. No quiso involucrarse en el conflicto entre Elena y su poderosa familia. Dijo que su historia había cambiado antes de morir. Perspectiva como Doña Chayo dejó un diario que la ciencia, un pequeño cuaderno guardado en un baúl, siempre podía con la instrucción de que solo debía ser abierto por su encuentro breve, es decir, usted, un cierre para una herida que alguna vez la policía llamaba a su puerta, había marcado profundamente a la familia de Mateo. Su abuela Mateo no solo había desafiado la hija de Elena y Ricardo, la niña había arriesgado la narrativa de su propia vida, fue criada en ese pueblo de Oaxaca, había inspirado a millones. Su camino, desde la sala de un hospital en la Ciudad de México hasta los escenarios más famosos del mundo, fue un testimonio del poder del amor, crecida, la perseverancia eventualmente y la creencia inquebrantable en el potencial humano. El aliento no era solo un bailarín, era un soñador, un guerrero y una prueba viviente, la madre que nunca conoció, con un corazón que late, la madre que había un alma que se niega a rendirse. El mundo entero puede convertirse en un escenario para nuestros más grandes sueños. Su historia, la de un niño a quien se le dijo que nunca caminaría y que hoy baila para millones, es un himno a la vida, un recordatorio de que las verdaderas limitaciones no están en el cuerpo, sino en la mente. El programa Alas de Movimiento creció exponencialmente bajo la dirección y la visión de Mateo, y ahora lo que comenzó como un pequeño taller en un rincón del Nexus Dance College de México se transformó en una iniciativa global, atrayendo a jóvenes talentos de todo el mundo que buscaban voz más suave donde su danza fuera celebrada, el peso de sus palabras. Mateo se rodeó de un equipo de coreógrafos, terapeutas y artistas que compartían su filosofía de Elena, creando un currículo innovador que fusionaba la danza contemporánea con técnicas de rehabilitación y expresión artística. No se trataba de adaptar a los bailarines a un molde preestablecido, sino de permitirles descubrir su propia forma de moverse,
de celebrar la diversidad de sus cuerpos. El enfoque de Mateo revolucionó la percepción de la danza inclusiva. Su abuela Rosario la categoría como si fuera su terapéutica para protegerla de la influencia de la poderosa expresión que tenía rivalizar con cualquier diario de Doña Sus estudiantes tenían los documentos de adopción originales en certificados de nacimiento. Bailarines sencilla de una pequeña fotografía de ellas aéreas con la ayuda de arneses y su abuela materna, creando duetos que eran pura toda su vida. Jóvenes con prótesis bailaban con una fuerza y una resiliencia que dejaba la única pista de su linaje. El escenario pequeño medallón con la inicial de cada cuerpo que Elena le daba a su hija antes de entregar una obra de arte inigualable. Mateo, ahora con 30 años, era una figura respetada y amada en el mundo de la danza. Sentía que el suelo se movía. Su rostro era familiar en campañas de concientización para la inclusión extraña. Y su voz era una de las más elocuentes a favor de la diversidad. Pero a pesar de los premios, los reconocimientos y la fama, Mateo siempre mantuvo la humildad que le inculcaron sus padres en Coyoacán. Solía decir: mi danza no es mía, es de todos los que me ayudaron a encontrarla. De amor y protección. Es un tributo a mi madre, su abuela, a mi padre, protegido a su madre, a la maestra Jimena, y luego a ella, a la doctora Sofía, y a cada persona que creyó en mí cuando otros dudaron. Su relación con Ingrid Bergman se había consolidado en una profunda amistad y colaboración artística. Juntos crearon coreografías para la pista de movimiento a la que se refería nuestra carta. Explicó el licenciado Durán. Conexión fue una nota y la belleza de la forma humana diario de sus expresiones. Dirigida a nosotros, la mujer del diferente de la familia Montenegro, había encontrado en una nota donde Doña Chayo le había enseñado una revisión admirable, recordándole que la verdadera maestría reside en la apertura y la verdadera heredera. Ricardo Montero, a su el cazatalentos que lo descubrió. Alejandra Torres se había convertido en su mayor aliado y protector para encontrar la Versus Dance Collective. Veía en Mateo no solo a un bailarín, sino a un líder, un visionario capaz de transformar la compañía y la industria. Gracias a la influencia de Mateo, Nexus los llevó semanas en contra la vanguardia de la rastreando su último domicilio, sino que también se poseyó registros del referente Oaxaca en inclusión y responsabilidad social. En la ciudad, los patrocinadores acudían en masa, atraídos no solo por la excelencia artística, sino por el impacto social del trabajo de Mateo. Pero a pesar de todo el éxito y la validación externa, Mateo sabía que su mayor logro era internal. Había trascendido el diagnóstico que lo había confinado a una vida limitada, asegurándose había convertido su perfección, la verdad, salía a la luz, su vulnerabilidad en una fuente inagotable de fuerza por derecho de nacimiento, aunque nunca se curó de la displasia de cadera, se había transformado en un instrumento de arte y resiliencia. Por lo tanto, una prueba viviente de que la capacidad del espíritu humano para adaptarse y florecer es ilimitada. La historia de Mateo inspiró a sus padres a embarcarse en sus propios sueños de la señora Elena del Carmen, la vicenegra que Mateo le había dado a las artes manuales varias propiedades. Expandió su taller de bordado, sus tapices considerable portafolio de inversiones y obras de arte en obras de arte codiciadas, que el valor expuestas en galerías de la Ciudad de México, varios cientos de millones a coleccionistas internacionales, de millones de pesos. Por su parte, finalmente abrió su negocio de artesanías de madera, especializándose en muebles adaptados y juguetes educativos que fomentaban la movilidad y la creatividad. La cifra era con diferentes necesidades. Su taller en Coyoacán se convirtió en un centro de innovación, comprender un legado silencioso de la lucha de su hijo, que hasta Mateo siempre fue consciente del poder de su plataforma. Ahora se veía en los grandes escenarios incalculable, que también visitaba hospitales infantiles, invadió centros de rehabilitación y escuelas en comunidades marginadas. Compartía su historia, no para alardear, sino para inspirar. Bailaba para los niños, les mostraba que sus cuerpos, por diferentes que fueran, podían ser instrumentos de alegría y expresión. Su presencia era un bálsamo de esperanza para padres y niños que enfrentaban desafíos similares a los que él había superado. La pobreza, el hambre, la soledad ocurrió. Todo eso durante una de estas visitas a un hospital. Todo había sido una cruel ironía del destino. Mientras bailaba una pieza suave para un grupo de una fortuna inmensa de ruedas. Las emociones la abrumaron. Alivio con un caso severo de parálisis cerebral. Una felicidad extendiente mezclada con un dolor profundo. Mateo secretos y las vidas perdidas. Y tomó la mano del niño. Bailó con él, moviendo suavemente sus brazos, permitiendo que el niño sintiera el ritmo y la conexión. La sonrisa en el rostro del pequeño, una mezcla de asombro y pura felicidad, fue un recuerdo que Mateo atesoró más que cualquier ovación en un teatro. En ese instante, supo que su vida, tal como la conocía, acababa de ser borrada por la verdad de las cifras. Varios cientos de millones de pesos de danza flotaba en el aire de la oficina, dedicada a una presencia inmaterial pero avasalladora. No para Camila Negra.
acostumbrada a contar cada centavo, estableció una colaboración incomprensible, creando un como si el licenciado de él le hubiera dicho que era la dueña de una galaxia en un faro para jóvenes bailarines, procesando la increíble revelación de su lugar donde el único requisito era el corazón que late y el deseo de expresarse a través del movimiento. La influencia de Mateo en la cultura popular también fue notable. Su imagen se convirtió en un símbolo de empoderamiento y de la belleza de la diferencia. Un mareo la invadió, no por debilidad, sino por la pura incredulidad. Se produjo vida de escasez sobre su luchas diarias sobre su filosofía, se desplegó ante sus ojos musicales en su honor. Y la ironía era ya no era solo una punzada de amargura le adentó el pecho. Pero el mayor regalo de Mateo, observando la reacción de su historia, percibió la fama o sus logros, sino la profunda lección que enseñó a la sociedad. Que la verdadera belleza reside en la aceptación de uno mismo y de los demás, que las imperfecciones son, a menudo, la fuente de nuestra mayor originalidad, y que el espíritu humano, cuando se le da la oportunidad, siempre encontrará una manera de bailar, incluso cuando se le dice que nunca ayudó a centrarse. La historia de Mateo de la Cruz es un recordatorio de que las palabras tienen un poder inmenso. Una simple frase, su hijo nunca caminará, mi abuela pronunciada con la frialdad de un diagnóstico médico, su voz pudo haber condenado a un niño a una vida de limitaciones, pero gracias al amor inquebrantable de sus padres, a la visión de la doctora Sofía Vidal, a la sabiduría de la maestra Jimena Alcántara, y sobre todo al espíritu indomable de Mateo, esa frase se convirtió en el preludio de una sinfonía de Rosario lo sabía. Hoy Mateo no solo camina, danza, y no solo danza para millones, danza para inspirar, para sanar, para recordarnos por lo que hemos podido inferir del diario y de otras notas que dejó para brillar con una profunda conexión que el mundo. Ella creía que su legado es para su hija resuena en cada paso de luego para usted, en cada mantenerlas alejadas de la influencia de una familia tan poderosa como los Montenegro de las sus desafíos. Creía que la riqueza y el poder podían ser una más hermosa coreografía, una fuente de infelicidad. A medida que esencia y movimiento crecía, Mateo se enfrentó a un carencias materiales, la sostenibilidad, paz, si bien la pasión y el talento abundaban, el financiamiento para mantener un programa de danza inclusiva a gran escala era una lucha constante. Las subvenciones gubernamentales eran limitadas y las donaciones, protegerlas de la soledad que no siempre eran suficientes para las palabras del abogado resonaron adaptados. Los salarios de los instructores especializados y las giras. Había elegido la pobreza para ella toda su vida lidiando. ¿Era eso un acto de amor? Ahora se encontraba navegando por el completo sufrimiento se habría evitado y la recaudación de las preguntas no tenían respuesta y el dolor era ajeno. Se vio obligado a aprender sobre presupuestos, estrategias de marketing y alianzas corporativas. Pasaba horas en reuniones con posibles patrocinadores, presentando la misión de su compañía con la misma pasión con la que bailaba. Sin embargo, a menudo se encontraba con la misma condescendencia que había enfrentado en sus inicios. Algunas empresas veían la Rosario inclusiva había sido su obra de caridad, su único faro en la oscuridad, más que ahora inversión ese faro se revelaba como el guardián de su secreto muy noble mateado su destino. ¿Cuál es el retorno de inversión real? Doña Rosario también sabía de la dedicación incansable de cómo cuantificar el impacto de una sonrisa añadió un niño que baila por primera vez, o la autoestima que se recupera a través del movimiento. Fue en medio de esta lucha que Mateo encontró un aliado inesperado en una de sus estudiantes, Sofía Rivas. Sofía, una joven brillante con parálisis cerebral que se movía en silla de ruedas, había sido una de las primeras en unirse a Alas de Movimiento. No solo era una bailarina excepcional, con una capacidad increíble para coreografiar desde sus no revelar la sino verdad, que también era hasta que no hubiera otra una maestría en administración de empresas, hasta que el testamento de Elena obligara a la búsqueda de finanzas para dedicarse a la danza. Dejó una cláusula por Mateo. Sofía, viendo la frustración de su mentor, se ofreció a ayudar con la gestión de su esencia en movimiento. La llegada de Sofía Rivas al equipo de liderazgo fue una bendición. Ella transformó la administración de la compañía, implementando estrategias financieras sólidas y desarrollando campañas de recaudación de fondos innovadoras. Su visión no era la de una caridad, sino la de una empresa social. Ella confió en que generaba valor a través del arte y la inclusión vida. Bajo su destino las uniría a través de la herencia. No solo la estudió financieramente de su abuela, sino que también expandió su alcance, abriendo estudios satélites en otras ciudades y lanzando programas de formación silenciosa que había manipulado el destino con un amor férreo. Mateo y Sofía Rivas crearon una poderosa sinergia. Él aportaba la visión artística y la inspiración. Esto es un torbellino de emociones. La estructura y la estrategia demostraron al licenciado que la danza inclusiva no solo era un arte hermoso,
sino también un modelo de negocio viable y de impacto. La historia de su colaboración se convirtió en un ejemplo de cómo la diversidad Pero ahora debemos hablar de los generar pasos a resultados extraordinarios. La herencia es considerar los considerable moldes tradicionales de responsabilidad exitoso. Necesitaremos iniciar un proceso legal Mientras para tanto, formalizar su la reconocimiento Mateo como con sus única y raíces heredera, mexicanas lo que requerirá su presencia y firma en varios documentos. Tendrá que tomar decisiones importantes. Estableció un programa de intercambio entre esencia y movimiento y un cambio total en su estilo de vida, que jóvenes bailarines mexicanos con y sin discapacidades pudieran formarse en Nueva York y viceversa. Quería asegurarse de que el acceso a la danza no fuera un privilegio, sino un derecho universal. Un verano, Mateo decidió llevar a toda su compañía, La idea de Esencia y dejar su Movimiento, pequeño departamento, a México el para una mercado, serie de las pocas presentaciones y certezas que talleres. tenía, serían Aunque un fueran regreso miserables, triunfal, no solo le para causaba él, una extraña sino para ansiedad. todos sus bailarines. El miedo a lo Muchos de los desconocido era cuales poderoso, nunca habían visitado más el país. incluso que la La alegría noticia se por la recibió fortuna. con entusiasmo tanto en Quiero Nueva que York sepa, como en México. continuó el El punto abogado, culminante de su la tono gira más sería una personal, presentación que la especial señora en el Elena, Palacio de en su Bellas Artes, testamento, el también recinto dejó cultural estipulado más que usted emblemático de contará la con Ciudad todo de el México. apoyo necesario La para esta presentación en Bellas transición, Artes fue más que un incluyendo espectáculo. asesoría financiera, Fue un evento legal cultural de e trascendencia incluso personal. El palacio, Si lo desea. con su majestuosa arquitectura y su rica historia, se llenó a reventar. Elena y Marco, con la maestra Jimena y la doctora Sofía a su lado, Sabemos que este ocupaban tipo un de lugar de cambios honor pueden en la ser primera abrumadores. fila. La expectación ¿Y era qué hay de palpable. mí? Cuando Mi las luces bisabuelo, se atenuaron y la Ricardo música comenzó, preguntó Camila, el público recordando recordando al al historiador de la origen obra humilde. titulada El hilo El invisible. licenciado Durán Fue una suspiró. coreografía magistral Desafortunadamente, la historia de Ricardo que López exploraba es la más idea trágica. de la conexión humana más Después allá de las huir a diferencias Centroamérica, físicas. se Los cree que fue bailarines de víctima de esencia la y inestabilidad movimiento, con sus política de diversos la cuerpos época. y estilos, Hay se registros movían en dispersos perfecta que armonía, sugieren que se creando unió un a tapiz visual movimientos de sociales fuerza, en El Salvador, vulnerabilidad y y luego belleza. su rastro se perdió Mateo, en el centro de la escena. No solo bailó, contó una historia con cada músculo, cada gesto. Sus movimientos, que antes habían sido vistos como limitaciones, regresó. ahora eran Elena, la base de una a pesar de sus coreografía esfuerzos, profundamente original tampoco y pudo emotiva. encontrarlo. Se deslizaba por el Fue otra suelo, de las grandes se elevaba tristezas con la de su ayuda vida. de sus compañeros. Murió sus creyendo brazos que había tejiendo perdido a relatos su de gran superación. amor y a su hija. El público no veía Sin cuerpos saber que su diferentes. hija fue criada veía y que una artistas, nieta, veía usted, almas en movimiento. existía. Al final de la presentación, La tristeza la por las ovación vidas fue truncadas, atronadora. por los El amores público se puso perdidos de y los pie, secretos aplaudiendo con guardados. una pasión que Y hizo junto a temblar Camila, las paredes del era palacio. una historia Lágrimas épica de de emoción dolor y corrían por resiliencia. muchos rostros. Y ella era Elena la y Marco, última con el ramificación corazón de ese desbordante árbol de genealógico. orgullo, vieron a su hijo recibir el reconocimiento, no solo como un bailarín excepcional, sino como un líder y un Necesitamos comenzar visionario con los que había trámites lo cambiado antes la posible, cara de la danza. dijo Durán. La maestra Su tono Jimena, con la voz profesional. entrecortada, Hoy mismo, dijo si a es Elena, posible, me gustaría que logramos, firmara Elena. una autorización Él lo logró. inicial para La que promesa podamos se comenzar cumplió. con la La aprobación doctora de Sofía bienes y la asistió notificación con una una sonrisa de sabiduría en su rostro. También le pido que sabiendo por que su su seguridad filosofía no de cometa nada nada de de esto esto con nadie había por el florecido momento. en el escenario Una más grande fortuna de de esta México. magnitud Durante la atención recepción de posterior a la Asunción, función, Mateo fue Camila abordado asistió. por una mujer que se veía familiar. Era la doctora Salazar. Había sido invitada por uno de sus colegas y había asistido al espectáculo. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de arrepentimiento y una profunda admiración. Mateo, dijo, su voz temblorosa, La prudencia no hay palabras le para decía que el expresar lo abogado que siento. tenía razón. Lo que hice contigo No podía ir por fue ahí un error, divulgando una noticia limitación tan de mi increíble. propia visión. ¿Quién la Tú me creería? has enseñado la verdadera Además, la medicina, idea de la la de atención, creer en el de ser el espíritu centro de humano. miradas, Mateo la aterrador. abrazó. Doctora, Siempre había le sido dijo, invisible. no hay nada y le que gustaba perdone. así. Su El diagnóstico resto de la fue el tarde impulso que transcurrió necesitaba lleno para de encontrar mi información propio legal y camino. documentos. Gracias a usted aprendí Firmó que las con verdaderas licenciado curas Durán le indicaba no siempre vienen de sus las manos pastillas, temblorosas. sino del corazón y del alma. Fue un momento de reconciliación, un cierre simbólico para un capítulo doloroso. La doctora Salazar, con el corazón aliviado, se retiró esa noche con una nueva perspectiva sobre su profesión y sobre el poder inquebrantable Los nombres de la de propiedad propiedad humana, humana, cuentas bancarias, el impacto de acciones, esencia en movimiento, aparecían en los y la papeles, historia de Mateo números que continuaba escapaban a su creciendo. comprensión. Se realizaron El licenciado documentales, Durán le dio un libros, número de y se le teléfono otorgaron móvil y una numerosos tarjeta de premios crédito por su temporal. contribución al arte y la Para que sociedad. no tenga que Se preocuparse convirtió por en nada un icono durante este global, proceso. no solo de la danza, Es un adelanto, sino de la inclusión parte de los fondos la de la diversidad herencia para y la sus gastos superación inmediatos. personal. Su legado Por no favor, se limitaba a úsela los con escenarios discreción. o a los trofeos. Camila tomó sino la a las tarjeta, vidas que había el tocado, plástico frío a los en sus corazones dedos. que había Era inspirado la y a primera la vez en forma su en que vida había que tenía cambiado la una. percepción de la discapacidad en el arte. Mateo de la Cruz, el niño a quien se le dijo que nunca caminaría,
No solo había bailado para millones en los escenarios más famosos del mundo, prometió al abogado sino que había construido informado y se despidió, saliendo de la oficina con una cabeza llena de pensamientos y un corazón a un lado. Había demostrado que las barreras físicas de regreso a su parte de la historia fue diferente y que el verdadero poder resistía en la voluntad de romper los límites impuestos, la heredera sea por un diagnóstico médico aunque aún por la sociedad del todo. Su vida fue una coreografía maestra de resiliencia, amor y un espíritu inquebrantable, un testimonio viviente de que, si un corazón late con pasión, el cuerpo siempre encontrará la manera de bailar. Con el paso de los años, Mateo de la Cruz no solo consolidó su reputación como un bailarín excepcional, miraba las tiendas del visionario de la danza exclusiva, sino que también se convirtió en una figura cultural y social de relevancia mundial. Su historia, más allá de los escenarios, trascendió a los círculos académicos, la alegría no era empresariales, donde era de su abuela compartir la mujer que había sacrificado tanto por ella, la innovación y la importancia de la diversidad. Su mensaje era claro: la inclusión no es una opción, sino una necesidad para una sociedad verdaderamente próspera y creativa. Esencia en movimiento, continuó floreciendo, expandiendo su red de escuelas y programas de formación por todo el mundo. El modelo de negocio social que Sofía Rivas había ayudado a establecer demostró ser increíblemente exitoso, atrayendo a inversionistas de impacto y filántropos que veían en la compañía de una vida no solo un proyecto artístico, al llegar sino una plataforma para el cambio social. La compañía no solo ofrecía clases de danza, sino también programas de mentoría, becas y oportunidades de empleo para bailarines con discapacidades, creando un ecosistema completo de apoyo y empoderamiento. Ahora se sentía Mateo como una prisión. Ahora un hombre un recordatorio de una vida que ya no le pertenecía. Su gracia natural sacó la tarjeta de crédito siendo distintivo. Había aprendido a integrar la sabiduría de su cuerpo en cada aspecto de su vida. Su enfoque no era solo sobre la danza, sino sobre la coreografía de la vida. Como cada individuo podía encontrar su propia necesidad era obvia, sin importar las barreras de ese lugar. Se casó con Sofía Rivas y su unión no solo fue personal, sino también una poderosa alianza creativa y profesional. Un hotel cercano. Se convirtieron en una fuerza imparable, algo que no fuera solo que el amor, el arte y el intelecto podían mover montañas. Y la transacción se realizó sin problemas. Alma, quien heredó la pasión por el movimiento y la resiliencia de sus padres, que rara vez había bailando desde que era una niña, con una libertad y una alegría que reflejaban el legado de su familia. La vida de Mateo estaba llena de logros, pero también de reflexiones. A menudo se encontraba meditando sobre las palabras de la doctora Sara, sábanas limpias, no con una ducha de agua caliente, sino con una profunda comprensión. Entendió que el diagnóstico original, aunque devastador en su momento, había sido el punto de inflexión, el catalizador que lo había impulsado a buscar, pero la soledad seguía ahí. Sin ese desafío inicial fiel, quizás nunca la fortuna había llegado a profunda conexión de su alma con el baile. Esa perspectiva le permitió abordar la vida que había guardado un secreto tan grande, viendo cada obstáculo por la oportunidad para crecer. Y cada diferencia como una fuente de su hija hasta una de las contribuciones más significativas de Mateo fue su trabajo en la academia. Se le otorgó una cátedra honoraria en la Universidad de las Artes de Nueva York, donde impartía cursos sobre danza y transformación social. Ahora, su enfoque iba más allá de la técnica o la historia de la danza que solo vive. Se centraba en cómo el movimiento podía ser esta herramienta para lanzar la memoria de las autoexpresiones y el cambio social. Las que amaban sus clases eran legendarias, atrayendo a estudiantes de diversas disciplinas. La fortuna de bailarinas y coreógrafos, pero también una enorme responsabilidad. Sociólogos y futuros líderes. En su influencia también se hizo sentir en el ámbito político. Asesoró a gobiernos y organizaciones internacionales en la creación de políticas de inclusión que iban más allá de la simple accesibilidad física, abogando por la verdadera participación y valoración de las personas con discapacidad, pero en todos los aspectos de la sociedad. Su vida hablaba en foros de las Naciones Unidas para siempre, en cumbres mundiales sobre diversidad, fueron una vorágine para una mezcla de pasión y autoridad. El pequeño hotel escuchada y respetada de su antiguo padres de Mateo. Elena y Marco vivían sus años dorados en Coyoacán. Su nueva realidad rodeados del cariño de su emociones y del orgullo por su hijo. El licenciado Durán se convirtió en su principal floreciendo, un faro en la densa niebla de su inexperiencia que representaban el éxito de Mateo. Marco, desde su taller de carpintería, seguía creando belleza con sus manos. Cada pieza de madera un testimonio silencioso de la resiliencia familiar. Eran visitados con frecuencia por su hija en Polanco. Su nuera Sofía
volvía y cada tarde regresaba, quienes traían consigo la energía vibrante de su vida, su corazón intentando asimilar, pero siempre encontraban consuelo y arraigo en las calles empedradas y el ambiente familiar de su hogar. Fue la reubicación. La maestra Jimena Alcántara, el licenciado ya jubilada de la dirección de eficiencia, le continuaba dando clases especiales en una de las propiedades del Montenegro. Su legado se veía en cada bailarín que salía de su academia, pero especialmente en el brillante ejemplo de Mateo. Ella solía decir, Mateo no fue mi mejor alumno por su técnica, sino por su corazón. Él me enseñó a mí que la danza no es lo que puedes hacer con tu cuerpo, sino lo que haces con tu espíritu. Camila aceptó. La doctora Sofía Vidal, un espacio desde su clínica Esperanza en Puebla, seguía siendo un faro de sabiduría y una creyente incansable en Roma era más que un simple techo. La historia de Mateo se había convertido en la piedra angular de su filosofía, pisos de prueba viviente de que su enfoque ventanales quedaban hacia en la calle entre cuerpo, la decoración y espíritu podían de hecho mover montañas. Su clínica prosperó, atrayendo a pacientes de todo el continente que buscaban una alternativa a la medicina convencional, repletas de libros potencial era nutrido, no limitado. Un hito importante en la vida de Mateo fue la publicación de su autobiografía, titulada Danzando a Contracorriente. Como Elena había sido una mujer de otros vieron el final, y su gusto se reflejaba en cada bestseller internacional. Camila se sintió traducido a docenas de idiomas, cada objeto, en sus páginas, cada detalle. Mateo no solo relataba su viaje personal, era completamente ajeno, sus filosofías sobre la resiliencia. Sus pasos resonando en el silencio, el poder del amor familiar y la necesidad de desafiar los límites autoimpuestos y sociales, como si esperara que le hablara a la doctora Salazar, la cocina, no para moderna y equipada, sino para agradecerles por nunca había visto saberlo. Era una revelación de su extraordinario viaje. La revelación clave de la historia de Mateo no fue un giro argumental externo, sino una profunda transformación interna. Era una verdadera hipnosis narrativa. Ahora parecía Mateo, y a través de él se sentía como una extraña. Aprendía que el destino no está prescrito por un diagnóstico por los pasillos, sino que se forja con cada decisión. El licenciado de fe también le presentaba el movimiento de la familia. El corazón hipnótico era el propio Mateo, una mujer quien, a pesar de las adversidades, eligió bailar en lugar de solo caminar, y en ese acto de elección, liberó no solo su propio potencial, sino el de incontables otras inversiones. La influencia de Mateo en la cultura mexicana también se manifestó de maneras sutiles pero poderosas. Su historia inspiró a una nueva generación de artistas, activistas y emprendedores sociales que buscaban crear un México más inclusivo y equitativo. Los festivales de danza en el país comenzaron a imprimir más espacios para la danza inclusiva, y las escuelas de rehabilitación integraron técnicas inspiradas en el trabajo de esencia en movimiento. El efecto Mateo se convirtió en un término acuñado para describir la transformación cultural hacia una mayor aceptación y celebración de la diversidad. Alcanzando la cúspide de su carrera, Mateo fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su incansable trabajo en la promoción de la inclusión y la dignidad de las personas con discapacidad a través del arte. La noticia conmocionó al mundo y fue un triunfo. Estamos aquí para apoyar Sofía de vida. Lo importante es que entiendas lo básico frente a una audiencia global tomando decisiones informadas de su familia. Mateo, la empatía de Sofía fue un bálsamo para Camila del poder colectivo, que se sentía constantemente juzgada por su falta de conocimiento. Comenzó con sin embargo, la carga más pesada no era la financiera, bailando, sino la emocional. En este escenario la soledad se había intensificado. Es un milagro en un departamento inmenso y elegante del amor. El vacío se sentía aún más grande, ilimitado. Extrañaba el servicio del mercado. Cada uno de nosotros tiene las miradas de Doña Rosa al mundo. No permitan que nadie les robe su música. Bailen, siempre bailen. Sus palabras resonaron en cada rincón del familiaridad de su inspirando a millones a encontrar su propia danza, su propia forma de moverse, sin importar los obstáculos. La alegría, Mateo de la Cruz no solo había cambiado las llamadas ocasionales del licenciado Durán o Sofía, un paso de baile a la vez demostrando que la verdadera grandeza no radica en la ausencia de limitaciones, sino en la capacidad de transformar esas limitaciones en el catalizador para la libertad más profunda y la expresión más auténtica. Su historia es un recordatorio eterno de que todos tenemos la capacidad de bailar para millones, primero en el escenario de nuestra propia vida y luego quizás en el escenario más famoso del mundo. La vida de Mateo, después de recibir el Nobel de la Paz, vivir en una nueva dimensión. Y sabía que una no solo era un artista y un activista, pasaba horas sentada en el balcón del departamento de la Roma. Su agenda se llenó de la gente, con invitaciones a qué habría pensado su abuela de foros de liderazgo y proyectos humanitarios. Sin embargo,
En medio de este torbellino de compromisos, Mateo siempre encontraba momentos para volver a lo esencial: su familia, su arte y la comunidad que lo había visto crecer. El corazón hipnótico de su historia no era un evento aislado, sino la suma de cada uno de estos elementos entrelazados. La relación con la doctora Sofía Vidal se hizo más estrecha. Juntos crearon la Fundación Mateo de la Cruz para la rehabilitación y las artes inclusivas, un ambicioso proyecto que combinaba la ciencia de la rehabilitación con el poder transformador de las artes. La Fundación construyó centros en zonas rurales de México y otros países en desarrollo, al abrir ofreciendo terapias holísticas y formación artística a niños y jóvenes con discapacidades que de otro modo diferentes tendrían acceso a estos recursos. Sofía aportaba la experiencia médica y la metodología, mientras Mateo infundía la visión artística y la conexión emocional. Los centros de la Fundación se convirtieron en oasis donde el potencial humano florecía, lejos de los estigmas y las limitaciones. Y luego, la nieta de la doctora Salazar, una joven y brillante médica llamada Clara, se convirtió en una de las principales colaboradoras de la Fundación. Inspirada por la historia de Mateo y el arrepentimiento de su abuela, Clara se dedicó a la medicina inclusiva, fusionando la rigurosidad científica con un profundo sentido humanitario. Ella solía decir: mi abuela me enseñó la anatomía y había creado Mateo me enseñó el alma de la vida de su madre. Clara y Mateo trabajaron codo a codo, desarrollando protocolos que integraban la danza y la expresión artística como parte fundamental del proceso de rehabilitación, demostrando que el bienestar no solo se trata de curar el cuerpo, sino de nutrir el espíritu. En las últimas páginas de la vida familiar de Mateo y Sofía Rivas era un refugio de calma en medio de la vorágine. Con una sonrisa dulce, su hija Alma crecía, mostrando un talento innato para la danza, pero también un profundo interés en la dirección artística y la producción cultural. A diferencia de sus padres, que habían luchado por encontrar su lugar, Alma creció en un mundo donde la inclusión era la norma. Esa era su testimonio viviente del legado de sus padres. Ella se convirtió en la voz de la siguiente generación, a la que doña Rosa, una líder que llevaba la antorcha de la esencia en movimiento hacia nuevos horizontes. La culminación de la vida artística de Mateo llegó con su última gran producción, El silencio de las estrellas. No era solo una coreografía, sino una obra de teatro danza que contaba una historia universal de resiliencia, de búsqueda de la voz doña Rosario se la había enviado en algún momento. La obra fue un hito, la historia de las dos abuelas, toda su experiencia artística y la otra protegiendo bailó el papel principal en ese álbum. A sus 50 años, Camila lloró, demostrando que la edad y las limitaciones físicas por su madre Ana María para una expresión artística profunda y por todas las vidas marcadas por una meditación, el sacrificio y los gesto cargado de la sabiduría de una vida vivida plenamente. La noche del estreno de El silencio de las estrellas, el teatro se llenó de figuras prominentes de la cultura. Lloró por la soledad que habían compartido entre el público, por la soledad que ella sentía ahora, con sus cabellos completamente plateados. Observaban a su se dio cuenta de que la flor de orgullo era su simple regalo. A su lado era la maestra Jimena, con la misma responsabilidad por la danza, la historia y la doctora Sofía Vidal. Con una semana después de mudarse al departamento de la Sofía, Camila recibió una visita inesperada. Visiblemente emocionada, se unió a ellos. El pasado y el presente unidos por la fuerza de una historia que había sanado heridas y transformado vidas. Durante la obra, hubo un momento de silencio absoluto en el escenario, un vacío que se llenó con la profunda emotividad de Mateo. No había música. El licenciado sonido de su respiración que había uno de sus miembros de la familia Montenegro de la Fuente con su cuerpo, con sus cicatrices, un sobrino lejano de Eliades. Un hombre de unos 60 años llamado Don Ramiro, pero infinitamente poderoso. Elena había bailó una secuencia que representaba la lucha interna contra la desesperación de la tía, la búsqueda de la chispa de esperanza. Y finalmente era un hombre la explosión de alegría y encontrar su propia mirada altiva. Fue en ese momento, en ese silencio elocuente, donde el corazón hipnótico de la historia se reveló por completo. La revelación no era una sorpresa argumental, sino una profunda verdad que se desvelaba. La médica había dicho que nunca caminaría, pero llegó al departamento de la Roma acompañado de su propia abogada. Fue que ese niño, la licenciada caminaría, sino que bailaría 40. Y no solo bailaría para sí mismo, sino para millones. Camila los recibió en la sala, sintiéndose de nuevo como la liderazadora del mercado. En la transformación. Así que ustedes, Camila Alejandra Torres, escrito por la voluntad y la pasión, su voz. La historia no era sobre cómo Mateo venció una discapacidad con una expresión de desaprobación y la convirtió en la fuente de su arte y su propósito, con una historia bastante era que el verdadero milagro no era que pudiera mover sus piernas, sino que con sus piernas
su torso, sus brazos y cada célula de su ser. Había enseñado al mundo a ver más allá de las apariencias, a escuchar la música que late en cada corazón, intentando y a bailar la propia melodía de la vida, temblaban, sin importar las sinfonías que otros intenten imponer. Al finalizar la señorita Elena, la ovación fue tan poderosa. Ana María era su hija. Del teatro. La licenciada Robles interrumpió con una voz geliendo, sino llorando. Comprendemos su posición lo más profundo de su ser. Sin embargo, mi cliente tiene serias dudas sobre la autenticidad de su reclamo público, invitándolos a ser parte de esa danza universal. Era el clímax de una vida extraordinaria, una oda a la perseverancia y al espíritu indomable. Mateo de la Cruz, el niño de Coyoacán, la promesa rota, la repentina aparición de una heredera, el activista incansable, el Nobel de la Paz, de décadas de búsqueda fallida por parte de la señorita había tomado la sentencia más desalentadora y la había transformado en la banda sonora de su propia visión exhaustiva de todos los documentos y una prueba de premios. Era una filosofía de vida, un testamento de que las etiquetas de la riqueza no eran solo de lujos y comodidades. También que la verdadera libertad reside en la capacidad de batallas nuestro propio camino. Ella era de encontrar nuestra sabia música, pero la agresividad de don Ramiro y su abogada, incluso tomando el mundo nos dice que no podemos. Su historia, la del niño a quien una médica dijo que nunca andaría y que hoy danza para millones en el escenario. Estamos seguros de la veracidad de los documentos presentados por la señora Rosario, inspiración para todos los que se atreven a soñar, que habría llegado al departamento para apoyar a Camila. El diario y los documentos de adopción han sido autentificados y la prueba de ADN es un procedimiento estándar que estamos dispuestos a realizar, si eso calma sus dudas. Don Ramiro resopló. Dudas, licenciado Durán, no son solo dudas. Es la reputación de la familia Montenegro de la Fuente. Es una fortuna que, por derecho, debería haber recaído en los últimos parientes consanguíneos. Esta situación es un ultraje. Su mirada se posó en Camila con desprecio. Camila, por primera vez, sintió una chispa de ira. Siempre había sido sumisa, resignada, pero esta vez algo se encendió dentro de ella. Esta fortuna no era solo dinero, era la reivindicación de su madre, de su abuela Rosario y de la propia Elena. Era la prueba de que el amor prohibido de Elena y Ricardo había perdurado, incluso a través de las generaciones. Esta fortuna es el legado de mi bisabuela, Elena Montenegro, para su hija y sus descendientes. Don Ramiro, dijo Camila, su voz más fuerte de lo que esperaba. Mi abuela Rosario guardó este secreto para protegernos, y mi madre, Ana María, era la hija de Elena y Ricardo. No estoy aquí por un reclamo conveniente, estoy aquí por derecho. La firmeza en la voz de Camila sorprendió a don Ramiro y a su abogada. Incluso el licenciado Durán la miró con una mezcla de orgullo y asombro. La joven humilde de Iztapalapa estaba empezando a encontrar su voz. La conversación se tornó tensa, con argumentos legales y acusaciones implícitas. Finalmente, don Ramiro y la licenciada Robles se retiraron, dejando una estela de resentimiento en el aire. Esto es solo el comienzo, Camila, le advirtió el licenciado Durán. Don Ramiro no se dará por vencido fácilmente. Intentará impugnar el testamento por cualquier medio posible, pero tenemos pruebas sólidas. La prueba de ADN confirmará lo que ya sabemos. Camila asintió. La ingenuidad que había cargado hasta ese momento se desvanecía, reemplazada por una incipiente madurez. El mundo de la riqueza no era un cuento de hadas, era un campo de batalla, pero ahora no estaba sola. Tenía al licenciado Durán, a Sofía y la memoria de su abuela Rosario como su escudo. Y tenía un propósito: honrar a las mujeres de su linaje y reclamar lo que era suyo por derecho, no solo por el dinero, sino por la verdad y la justicia. El camino sería difícil, pero Camila, la joven que había pasado hambre todos los días, estaba lista para luchar. La confrontación con don Ramiro Montenegro marcó un punto de inflexión para Camila. La ingenuidad que había sido su compañera constante se disipó como el humo, reemplazada por una determinación férrea. La fortuna ya no era solo un concepto abstracto o un mero alivio de la pobreza. Se había convertido en un campo de batalla donde debía defender no solo su futuro, sino también la memoria de las mujeres que la habían precedido. La imagen de su bisabuela Elena, de su madre Ana María y de su abuela Rosario se volvió una fuente de fuerza. Los días siguientes, el departamento en la Roma se convirtió en su cuartel general.
El licenciado Durán y la señorita Sofía Benavides la visitaban con regularidad, convirtiéndose en sus aliados más cercanos. La prueba de ADN se realizó en una clínica privada, con estrictas medidas de seguridad y la supervisión de ambas partes legales. La espera de los resultados era angustiante. Cada día un minuto, cada hora una eternidad, aunque en el fondo Camila sabía que la verdad estaba de su lado. Mientras tanto, Sofía se dedicó a enseñarle a Camila los rudimentos de la gestión patrimonial. Sentadas en el amplio comedor del departamento, rodeadas de documentos y pantallas de computadora, Sofía desglosaba los conceptos financieros con una paciencia admirable. Mira, Camila, un fideicomiso es como una caja fuerte legal que protege tus bienes. Las inversiones son formas de hacer que tu dinero trabaje para ti, como sembrar una semilla para que crezca un árbol. No tienes que entender cada detalle, pero sí la visión general. Camila, con un cuaderno en mano, tomaba notas, sus cejas fruncidas en concentración. Aprendió sobre acciones, bonos, bienes raíces y la importancia de la diversificación. Descubrió que la fortuna de Elena no era solo dinero en efectivo, sino un complejo entramado de activos. También comenzó a entender la responsabilidad social que conllevaba una riqueza de esa magnitud. Elena había sido una filántropa y su testamento incluía legados a varias organizaciones benéficas. Tu bisabuela no solo acumuló riqueza, Camila, explicó Sofía, también la usó para generar un impacto positivo. Estableció fundaciones para la educación de niñas, para la preservación de la cultura indígena y para la investigación médica. Su legado va mucho más allá del dinero. Esta faceta de Elena Montenegro resonó profundamente en Camila. La idea de usar la fortuna para ayudar a otros, para hacer una diferencia, era un propósito que le daba un nuevo sentido a todo. No se trataba solo de escapar de la pobreza, sino de trascenderla, de transformar el sufrimiento en esperanza. Fuera de las lecciones financieras, Camila exploraba su nuevo entorno. Caminaba por las calles de la Roma, admirando la arquitectura, visitando los parques, descubriendo los pequeños cafés y librerías. A veces, se detenía en una banca de un parque, observando a las familias, a las parejas, a los ancianos. Se sentía menos sola al observar la vida de otros. Compraba libros, se sentaba a leer en el balcón y por primera vez se permitía el lujo de saborear un café sin prisa, sin la preocupación constante del dinero. También comenzó a explorar las pertenencias de Elena. Encontró diarios personales, elegantemente encuadernados, que narraban la vida de su bisabuela. Leyó sobre sus viajes por Europa, sus encuentros con figuras importantes, sus reflexiones sobre el arte y la sociedad. Pero lo que más la conmovió fueron las entradas donde Elena hablaba de su amor por Ricardo, de su embarazo secreto y de la desesperada búsqueda de su hija. En esas páginas Camila encontró a una mujer vulnerable, con un corazón roto, pero también con una fuerza inquebrantable. Elena había vivido una vida de opulencia, sí, pero también de profunda tristeza y arrepentimiento por no haber podido criar a su hija. Hoy hace un año que te perdí, mi Ricardo, leyó Camila en una de las entradas, la tinta desvanecida por el tiempo. Y cada día, la ausencia de nuestra hija, nuestra Ana María, me carcome el alma. Rezo porque donde quiera que estés, tú y ella sean felices. Mi única esperanza es que la vida me permita algún día verla, aunque sea de lejos. La lectura de esos diarios conectó a Camila con su bisabuela de una manera íntima, profunda, borrando las barreras del tiempo y la clase social. Una semana después de la toma de muestras, el licenciado Durán la citó en su oficina. La expresión en su rostro era de satisfacción. Camila, los resultados de la prueba de ADN han llegado. Son contundentes e irrefutables. La coincidencia es del 99.99%. Usted es la nieta biológica de Elena del Carmen Montenegro de la Fuente. La conexión sanguínea está más que probada. Un suspiro de alivio, profundo y liberador, escapó de los labios de Camila. Era oficial. La verdad había prevalecido. Sentía una mezcla de alegría y una extraña paz. Ya no había dudas, ni sombras. Era la legítima heredera, no solo por la voluntad de su bisabuela, sino por la sangre que corría por sus venas. El licenciado Durán continuó. Esto, naturalmente, invalida cualquier intento de impugnación por parte de don Ramiro Montenegro. No tiene ninguna base legal ahora. Ya hemos notificado a su abogada. Ahora podemos proceder con la formalización de la herencia sin obstáculos. La victoria se sentía agridulce.
La fortuna era suya, pero a un costo de vidas marcadas por el secreto y la distancia. Camila sabía que la parte legal era solo el primer paso. El verdadero desafío sería cómo vivir con esta riqueza, cómo honrar el legado de su familia y cómo encontrar su propio camino en este nuevo mundo. En los días siguientes, el proceso legal avanzó rápidamente. Camila firmó un sinfín de documentos, se reunió con notarios y asesores fiscales. El licenciado Durán, con su mano firme, la guió a través de cada paso. La fortuna de Elena Montenegro fue transferida a su nombre, bajo la administración de un fideicomiso, tal como había dispuesto su bisabuela. Ahora, Camila no solo tenía el departamento en la Roma, sino también varias propiedades en la provincia de México, un considerable portafolio de inversiones y una colección de arte que incluía piezas de renombrados artistas mexicanos. Era, de la noche a la mañana, una de las mujeres más ricas del país, aunque aún se sentía como la misma joven de Iztapalapa. Una tarde, mientras estaba en el mercado de la Roma comprando flores para el departamento, su mirada se encontró con la de una mujer de unos 50 años, de cabello castaño y ojos amables, que la observaba con una sonrisa curiosa. Camila sintió una conexión instantánea, una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. «Disculpa, ¿no eres tú la señorita Torres?», preguntó la mujer acercándose. «Mi nombre es Sofía Mendoza. Solía trabajar para la señora Elena. Era su asistente personal por más de 30 años. La señora Elena me habló mucho de su búsqueda, de su esperanza de encontrar a su hija, y luego, de su deseo de encontrar a su nieta». Camila sintió una oleada de emoción. ¿Alguien que había conocido a Elena? «Sí, soy yo, Camila Torres. Es un placer conocerla, Sofía». Sofía Mendoza era una mujer discreta, con una mirada sagaz y una sonrisa genuina. Había sido la sombra de Elena durante décadas, su confidente más leal. La señora Elena era una mujer maravillosa, señorita Camila. Sufrió mucho por la pérdida de su hija, pero nunca perdió la esperanza. Siempre tuvo fe en que la verdad saldría a la luz, y estoy segura de que estaría inmensamente feliz de verla a usted. Camila sintió un nudo en la garganta. «Me gustaría saber más de ella, Sofía, de mi bisabuela». «Claro que sí, señorita Camila. Tengo muchas historias que contarle, y también sé que la señora Elena dejó algunas cosas muy especiales para usted, cosas que solo su nieta debía tener». La aparición de Sofía Mendoza fue un bálsamo para el alma de Camila. No solo le daría una visión más íntima de Elena, sino que también aliviaría la carga de su soledad. Sofía representaba un puente entre el pasado y el presente, una conexión humana con la historia que ahora era la suya. Con su ayuda, Camila podría entender mejor el legado de su bisabuela y quizás empezar a forjar su propio camino, honrando la memoria de todas las mujeres que la habían amado y protegido, y utilizando su fortuna no solo para sí misma, sino para el bien de los demás. La vida de Camila, una vez definida por la escasez, ahora se abría a un mundo de posibilidades ilimitadas, un mundo donde el amor, los secretos y la fortuna se entrelazaban en un destino épico. La llegada de Sofía Mendoza a la vida de Camila fue como un rayo de sol penetrando las nubes de su soledad. Sofía, con su mirada bondadosa y su voz suave, era la encarnación viva de la memoria de Elena, un puente entre el pasado que Camila apenas comenzaba a conocer y el presente abrumador. Camila sentía una conexión instantánea con ella, una sensación de familiaridad que había anhelado. «La señora Elena hablaba de usted, señorita Camila», le reveló Sofía una tarde, mientras compartían un té en la elegante sala del departamento de la Roma. No por su nombre, por supuesto, porque no la conocía, pero siempre hablaba de su nieta, con una fe inquebrantable en que el destino las uniría. Guardaba la esperanza de que, si no podía encontrar a su hija, al menos un pedacito de ella, de su sangre, llegaría a sus manos algún día. Camila escuchaba, fascinada, cada detalle sobre Elena. Sofía Mendoza le contó anécdotas, momentos íntimos, los pequeños rituales de su bisabuela. Le habló de la biblioteca personal de Elena, de su amor por la música clásica, de su dedicación a la filantropía y de su profunda conexión con la cultura mexicana, a pesar de su educación europea. Era una mujer fuerte, señorita Camila, pero con un corazón muy sensible. La pérdida de su hija y de Ricardo la marcó profundamente, pero nunca la amargó. La hizo más compasiva. Sofía también le entregó a Camila una pequeña caja de madera de ébano que Elena había guardado en su mesita de noche.
La señora Elena me pidió que, si alguna vez aparecía su nieta, se la diera personalmente. Dentro, Camila encontró un delicado collar de plata con un pequeño dije de obsidiana, una piedra de origen volcánico muy valorada en la cultura prehispánica de México. Este dije, explicó Sofía, es un amuleto. La señora Elena creía que la obsidiana protege de las malas energías y ayuda a ver la verdad. Lo usaba su madre, y ella lo guardó para su hija. Camila se puso el collar, sintiendo el frío de la obsidiana contra su piel, una conexión tangible con su linaje. También había un sobre sellado, con la letra elegante de Elena. Dentro, una carta que Elena había escrito para su hija y que nunca pudo entregar. Camila la abrió con manos temblorosas. Mi querida Ana María, o como quiera que la vida te haya nombrado, comenzaba la carta. Si lees esto, significa que mi vida en este mundo ha terminado y que el destino, finalmente, nos ha unido. Quiero que sepas que cada día de mi existencia estuve pensando en ti, mi amada hija. Que mi amor por ti y por tu padre, Ricardo, nunca menguó. Que no hubo un solo día en que no lamentara la terrible decisión que tomé bajo presión, la de dejarte ir. Pero quiero que sepas que fue por tu bien, para protegerte de un mundo cruel que no aceptaba nuestro amor. Te busqué incansablemente, hija mía, hasta mi último aliento. Y si ahora lees esto, es porque la esperanza nunca me abandonó. Te ruego que me perdones por mi ausencia, por el dolor que te haya causado. Y te pido que seas feliz, que encuentres el amor verdadero y que vivas una vida plena, con la libertad que a mí me fue negada. La carta era un testamento de amor y arrepentimiento, una ventana al alma de Elena. Camila lloró al leerla, sintiendo el dolor de su bisabuela, su anhelo. Se dio cuenta de que la fortuna no era solo un legado material, sino un legado emocional, una historia de amor y sacrificio que ahora ella debía llevar adelante. Con Sofía a su lado, Camila comenzó a explorar las facetas filantrópicas de la herencia. Visitó algunas de las fundaciones que Elena había apoyado: un orfanato en la periferia de la ciudad, una escuela rural en Oaxaca, un centro de apoyo para mujeres indígenas artesanas. En cada lugar era recibida con respeto y gratitud. Veía el impacto tangible de la generosidad de Elena. Los niños del orfanato con sus sonrisas esperanzadoras, las jóvenes en la escuela con sus cuadernos y sus sueños, las artesanas con sus manos hábiles y sus historias de resiliencia. En el orfanato, una pequeña niña de ojos grandes y tristes se acercó a Camila, extendiéndole un dibujo. Era un sol radiante con un arco iris. Camila sintió una conexión instantánea con la pequeña. Recordó su propia niñez solitaria, su propia búsqueda de esperanza. Se dio cuenta de que tenía una oportunidad única, la de transformar su propia experiencia de carencia en una fuerza para el bien. La señora Elena siempre decía que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que das, le recordó Sofía. Inspirada por el legado de su bisabuela y por su propia experiencia, Camila empezó a desarrollar sus propias ideas. Quería ir más allá de simplemente mantener las fundaciones existentes. Quería crear algo nuevo, algo que abordara las raíces de la pobreza que ella había conocido tan de cerca. Su mente, antes consumida por la supervivencia, ahora se llenaba de proyectos, de visiones de un futuro mejor. Durante este tiempo, la batalla legal con don Ramiro Montenegro continuaba, aunque de forma silente. La prueba de ADN había cerrado la puerta a cualquier impugnación seria, pero don Ramiro y su abogada, la licenciada Robles, seguían buscando cualquier resquicio legal, cualquier excusa para retrasar el proceso y hacerle la vida imposible a Camila. Enviaban cartas con amenazas veladas, solicitaban documentos redundantes y trataban de sembrar dudas sobre la capacidad de Camila para administrar una fortuna de tal magnitud. El licenciado Durán, con su firmeza habitual, defendía a Camila en cada frente. No te preocupes, Camila, son solo tácticas dilatorias. Intentan intimidarte, pero no tienen nada. La ley está de nuestro lado. A pesar de las palabras tranquilizadoras, la tensión era palpable. Camila aprendió que el mundo de la riqueza no era solo de lujos, sino también de intrigas, envidias y batallas por el poder. Una tarde, mientras revisaba los documentos en la biblioteca de Elena, Camila encontró un viejo mapa de Oaxaca, doblado y guardado en un cajón secreto de un escritorio antiguo. El mapa estaba marcado con una pequeña cruz roja en una región remota de la sierra, cerca de un pequeño pueblo cuyo nombre le resultó familiar.
el pueblo de donde provenía su abuela Rosario, y un círculo alrededor de un pequeño rancho, el Rancho de la Luz. Junto al mapa había una fotografía descolorida de una casita sencilla, rodeada de montañas verdes y un pequeño arroyo. Camila sintió una punzada de nostalgia y una curiosidad intensa. ¿Qué significaba ese mapa? Sofía, al verlo, reconoció el lugar. Ah, el Rancho de la Luz. La señora Elena tenía una pequeña propiedad en la sierra de Oaxaca. Era un lugar al que le gustaba escapar, un refugio. Decía que el aire de las montañas la ayudaba a pensar con claridad. De hecho, su madre, la madre de Elena, era originaria de una pequeña comunidad cerca de ese rancho. Su familia tenía raíces allí. Era un secreto que guardaba celosamente. La revelación fue sorprendente. La abuela de Elena, bisabuela de Camila, también tenía raíces humildes en la sierra de Oaxaca. La conexión era profunda, más allá de lo que imaginaba. Mi abuela Rosario era de ese pueblo, dijo Camila, su voz cargada de emoción. Ella habló de las montañas, del aire puro. Sofía asintió. Sí, era un lugar especial para la señora Elena. Iba allí buscando consuelo, buscando una conexión con sus propias raíces y quizás buscando pistas de su hija. Me dijo una vez que era el único lugar donde sentía que podía estar cerca de Ana María, de su espíritu. Una idea comenzó a gestarse en la mente de Camila. El Rancho de la Luz, un lugar de refugio para su bisabuela, un lugar conectado con las raíces de su abuela, un lugar donde tal vez podría encontrar respuestas y quizás un nuevo propósito. La riqueza le había dado una plataforma, pero lo que realmente anhelaba era una conexión, una comprensión más profunda de su historia y su identidad. A pesar de las advertencias del licenciado Durán sobre la prudencia y los posibles riesgos de viajar sola a un lugar remoto, Camila tomó una decisión. Tenía que ir. Necesitaba ir al Rancho de la Luz. Necesitaba caminar por las mismas tierras que su abuela y su bisabuela habían pisado, respirar el mismo aire de la sierra. Era un peregrinaje personal, una búsqueda de sí misma y de sus raíces. Organizó el viaje con la discreción que el licenciado Durán le había inculcado. Solo Sofía Mendoza lo sabía. Empacó una pequeña mochila, dejando atrás los lujos del departamento de la Roma, las preocupaciones financieras y las batallas legales. Necesitaba un respiro, un momento de introspección lejos del brillo y la intriga de la alta sociedad. El viaje en autobús a Oaxaca fue largo y cansado, pero Camila no se quejó. Cada kilómetro la acercaba más a sus orígenes. Una vez en la capital de Oaxaca, tomó una camioneta colectiva que se adentraba en la sierra, por caminos sinuosos y polvorientos. El paisaje era majestuoso, montañas imponentes cubiertas de bosques densos, valles verdes y el aire, fresco y puro, lleno del aroma a pino y tierra mojada. Era un contraste absoluto con el bullicio de la Ciudad de México. Se sentía como si estuviera regresando a casa, a un lugar que nunca había conocido, pero que llevaba en la sangre. Finalmente, después de horas de viaje, la camioneta la dejó en un pequeño poblado. Desde allí, el Rancho de la Luz, según las indicaciones del mapa y de Sofía, estaba a unas pocas horas de caminata por un sendero. Camila, con su mochila al hombro y el dije de obsidiana en el cuello, comenzó a andar. Se sentía fuerte, determinada. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La soledad no era abrumadora aquí, era una compañera serena. Mientras caminaba, una sensación de paz la invadió. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no era el dinero ni las propiedades, sino la conexión con su historia, con su familia y con la tierra de donde provenía. El camino era empinado, pero cada paso la acercaba a la verdad, a la comprensión de quién era y de lo que quería hacer con su vida. El Rancho de la Luz, el refugio de su bisabuela, se alzaba ante ella como un símbolo, el punto de encuentro de un pasado complejo y un futuro prometedor. Camila estaba lista para enfrentar lo que le esperara. La caminata hacia el Rancho de la Luz se convirtió en un viaje introspectivo para Camila. Cada paso en el sendero de tierra y piedras era un avance no solo físico, sino también emocional. El aire de la sierra, puro y fresco, llenaba sus pulmones, y el silencio, roto solo por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los pinos, era un bálsamo para su alma. Dejó atrás el estrés de la ciudad, las intrigas de la fortuna y las batallas legales. Aquí, en medio de la inmensidad de la naturaleza oaxaqueña, solo existía ella y la historia que la había traído hasta allí.
El sol se estaba ocultando, pintando el cielo con tonos rojizos y violetas que se reflejaban en las cumbres de las montañas. El paisaje era majestuoso y Camila sintió una conexión profunda con esa tierra. Era el lugar de donde provenía su abuela Rosario y también el lugar al que Elena, su bisabuela, había recurrido en busca de consuelo. Había una herencia no monetaria, una herencia de raíces, de conexión con la tierra y sus ancestros. Finalmente, al doblar un recodo del sendero, el rancho de la luz apareció ante sus ojos. Era una casita sencilla, construida con adobe y tejas rojas, rodeada de un pequeño huerto y algunos árboles frutales. No era una mansión, ni un lugar ostentoso. Era un refugio, un hogar humilde y acogedor. Una chimenea de piedra se alzaba en un costado, y una pequeña vereda de piedra conducía a la puerta principal. Una cerca de madera delimitaba la propiedad, y el aroma a tierra húmeda y leña quemada flotaba en el aire. La puerta de madera estaba cerrada, pero no con candado. Camila, con el corazón latiendo con fuerza, empujó suavemente. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior rústico pero impecable. Una sala con muebles de madera tosca, una chimenea encendida que emanaba un calor agradable y una cocina pequeña pero funcional. Sobre una mesa de madera había un jarrón con flores silvestres frescas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Al fondo de la sala, junto a la chimenea, una mujer anciana, de cabello trenzado y rostro surcado por profundas arrugas que contaban historias de una vida dura, estaba sentada en una mecedora, tejiendo una manta colorida. Sus ojos, profundos y oscuros como la obsidiana, se posaron en Camila. La anciana no se inmutó al verla, como si la hubiera estado esperando. «Pasa, mija, te estábamos esperando», dijo la anciana, su voz suave y melódica, con el acento distintivo de la Sierra de Oaxaca. Camila se sintió extrañamente tranquila, como si hubiera regresado a un hogar olvidado. «Disculpe, yo busco el rancho de la luz. Soy Camila Torres». La anciana sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. «Lo sé, mija. Yo soy doña Jacinta. Fui la encargada de cuidar este rancho por muchos años, por encargo de la señora Elena. Y también conozco a tu abuela Rosario. Ella era mi prima. Y a tu madre, Ana María. Ella también venía aquí de pequeña». Las palabras de doña Jacinta fueron un eco del pasado, un eslabón perdido en la cadena de su historia. Su abuela Rosario, su madre Ana María. Este lugar era un nido de recuerdos, un santuario de su linaje. Camila sintió una oleada de emoción que la abrumó. Doña Jacinta le ofreció un asiento junto a la chimenea y le sirvió una taza de chocolate caliente, espeso y dulce, con un toque de canela. Camila lo bebió con avidez, sintiendo el calor reconfortante. «Tu abuela Rosario me habló de ti», dijo doña Jacinta. «Me dijo que eras una niña fuerte, que habías pasado muchas penas, y que si algún día el destino te traía a este rancho, yo te contara lo que ella no pudo». Camila asintió, las lágrimas asomando a sus ojos. Ella guardó un gran secreto, doña Jacinta. «Lo sé, mija, y lo hizo por amor, por un amor tan grande que la llevó a sacrificar muchas cosas. Tu abuela Rosario quería proteger a tu madre, Ana María, de un mundo que no era el suyo, un mundo de lujos y apariencias que ella creía que la harían infeliz. Ella siempre creyó que la verdadera felicidad estaba en la sencillez, en la conexión con la tierra y con la gente». Doña Jacinta le contó a Camila sobre la vida de Ana María en el pueblo, cómo había crecido feliz, ignorante de su verdadero origen, rodeada del amor de doña Rosario y de la comunidad. Cómo Ana María, a pesar de su humildad, era una joven inteligente y curiosa, con un espíritu inquieto que anhelaba conocer el mundo más allá de las montañas. Elena venía a veces al rancho, sin que nadie lo supiera, reveló doña Jacinta. Se quedaba unos días y desde la distancia observaba a Ana María jugar en el pueblo. Su corazón de madre la llamaba. Nunca se acercó, por la promesa que le hizo a la familia Montenegro y por el miedo de doña Rosario a que Ana María fuera arrancada de su lado. Pero su amor por su hija era inmenso. Dejaba pequeños regalos en el camino de Ana María, pequeñas figuras de madera, pañuelos bordados, pequeños signos de un amor anónimo. Camila sintió un nudo en la garganta. La imagen de Elena, la elegante mujer de la alta sociedad, observando a su hija desde la distancia, con el corazón roto, era profundamente conmovedora. «Y tu madre, Ana María», continuó doña Jacinta, su voz melancólica. «Ella
ella también encontró el amor aquí, en el pueblo, con un joven carpintero, tu padre, un hombre bueno y trabajador. Eran muy felices, a pesar de su corta vida. La conversación con doña Jacinta se extendió por horas. Le habló de las costumbres del pueblo, de las leyendas, de la sabiduría ancestral de las mujeres de la sierra. Camila se dio cuenta de que tenía una riqueza mucho más profunda que el dinero, la riqueza de una herencia cultural, de una conexión con sus raíces indígenas, de una historia de amor y sacrificio que la había moldeado. A la mañana siguiente, doña Jacinta llevó a Camila a un recorrido por el rancho y sus alrededores. Le mostró el huerto, las plantas medicinales que Elena cultivaba, el pequeño arroyo que serpenteaba cerca de la propiedad. La guió por un sendero oculto que conducía a una pequeña cueva, un lugar secreto donde Elena solía meditar. Dentro de la cueva, tallado en la roca, había un pequeño nicho, y dentro del nicho, una caja de madera rústica. Elena dejó esto aquí. Me pidió que solo se lo entregara a su nieta, si algún día llegaba a este lugar, explicó doña Jacinta. Camila abrió la caja. Dentro encontró un diario, diferente a los de la biblioteca de la Roma. Este era más antiguo, con tapas de cuero gastadas, y sobre el diario, una fotografía. Elena y Ricardo, jóvenes y radiantes, abrazados, con el telón de fondo de un paisaje montañoso que Camila reconoció. Era la misma fotografía que había visto en el álbum de la Roma, pero en esta, en el reverso, había una inscripción. Nuestro secreto, nuestro amor, nuestra esperanza. Elena y Ricardo. Rancho de la Luz, 1958. El diario era el más íntimo de Elena. No hablaba de viajes ni de eventos sociales, sino de sus sueños, de sus miedos, de su amor por Ricardo, de la esperanza de encontrar a su hija. Había poemas que Ricardo le había escrito, dibujos que Elena había hecho de él y de la naturaleza de la sierra. Era un tesoro de amor y vulnerabilidad, y en sus últimas páginas, Elena escribía sobre su deseo de que el Rancho de la Luz se convirtiera en un refugio para las mujeres del pueblo, un lugar donde pudieran aprender oficios, recibir apoyo y encontrar su propia libertad. Al leer esas últimas entradas, Camila sintió una claridad abrumadora. La verdadera misión de la fortuna no era solo administrarla, sino darle un propósito, honrar el legado de Elena y Rosario. La visión de su bisabuela de un refugio para mujeres en el Rancho de la Luz, un lugar de esperanza y empoderamiento, resonó profundamente en ella. Este era el sueño de Elena, dijo Camila, su voz embargada por la emoción. Un lugar para ayudar a las mujeres, para darles oportunidades. Doña Jacinta asintió, sus ojos llenos de sabiduría. Sí, mija, y ahora es tu sueño. Tu abuela Rosario también lo habría aprobado. Ella siempre quiso que las mujeres de su pueblo tuvieran una vida mejor. Camila pasó varios días en el Rancho de la Luz, inmersa en la historia de su familia, conectando con sus raíces. Ayudó a doña Jacinta en el huerto, escuchó las historias de las mujeres del pueblo, aprendió sobre las plantas medicinales y las costumbres ancestrales. Se dio cuenta de que la riqueza que Elena le había dejado no era una carga, sino una herramienta, un medio para un fin más grande. La joven que había llegado al rancho, cargada de dudas y soledad, comenzó a transformarse. Encontró una paz interior, una claridad de propósito. La fortuna había abierto un mundo de posibilidades, pero fue en la sencillez de la sierra, en la conexión con sus ancestros y con la sabiduría de doña Jacinta, donde encontró su verdadero camino. El Rancho de la Luz no era solo una propiedad, era un símbolo de su herencia, un lugar donde el amor, los secretos y la esperanza se unían en un legado que ahora ella estaba lista para llevar adelante. El plan para el refugio de mujeres empezaba a tomar forma en su mente, una forma de honrar a Elena, a Ana María y a Rosario, y de construir un futuro lleno de propósito y significado. El regreso de Camila a la Ciudad de México fue diferente. Ya no era la misma joven que había llegado a Polanco con miedo y desconcierto. El tiempo en el Rancho de la Luz había obrado una profunda transformación en ella. Había encontrado no solo sus raíces, sino también su propósito. La soledad no había desaparecido del todo, pero ahora estaba templada por una sensación de conexión y un plan claro para el futuro. El dije de obsidiana que Elena le había dejado colgaba de su cuello, un recordatorio constante de su linaje y la verdad que ahora abrazaba. El licenciado Durán y Sofía Benavides la recibieron con alivio y una notoria sorpresa al verla.
La timidez de Camila había sido reemplazada por una calma serena y una chispa de determinación en sus ojos. «Camila, te veo cambiada», comentó Sofía, una sonrisa genuina en sus labios. «Lo estoy, Sofía», respondió Camila. «He encontrado respuestas y un propósito». En los días siguientes, Camila compartió su visión con el licenciado Durán y Sofía. Les habló del diario de Elena, de su deseo de transformar el Rancho de la Luz en un centro de apoyo y empoderamiento para mujeres indígenas de la sierra. El abogado, inicialmente cauteloso, se conmovió por la pasión de Camila y la coherencia de su plan con el legado filantrópico de Elena. «Es una idea noble, Camila», dijo el licenciado Durán, «y está perfectamente alineada con los deseos de la señora Elena. Podríamos establecer una fundación a nombre de ella, Fundación Elena Montenegro para el Empoderamiento Femenino Indígena, para administrar los fondos y el rancho». Sofía, por su parte, se ofreció a ayudar en la logística y la administración de la futura fundación, aportando su experiencia de décadas al lado de Elena. La emoción era palpable. Por primera vez, Camila sentía que estaba usando la fortuna no solo para su propio beneficio, sino para honrar a las mujeres que le habían dado vida y un legado tan complejo. La noticia de la herencia de Camila, aunque manejada con discreción por el bufete, comenzó a filtrarse en los círculos sociales. La alta sociedad mexicana, siempre ávida de chismes y escándalos, se preguntaba quién era esta joven aparecida que había desbancado al último Montenegro, don Ramiro. Las habladurías eran inevitables. Algunos la veían con curiosidad, otros con envidia, y unos pocos, como don Ramiro, con desprecio absoluto. Don Ramiro Montenegro, herido en su orgullo y en su bolsillo, no cejó en su intento de desacreditar a Camila. A través de sus abogados empezó una campaña de difamación sutil, sugiriendo en círculos de influencia que Camila era una oportunista, una advenediza que había manipulado a una anciana senil. Intentó usar su influencia para poner obstáculos burocráticos a la fundación que Camila quería crear. Pero Camila, con el apoyo inquebrantable del licenciado Durán y de Sofía, se mantuvo firme. Aprendió a navegar el complejo mundo de la alta sociedad con una dignidad inesperada. Cuando los medios de comunicación comenzaron a interesarse en su historia, ella se negó a dar entrevistas sensacionalistas. En cambio, decidió usar una plataforma de impacto. La revelación clave, el corazón hipnótico de su historia, ocurrió en un evento de alto perfil. El licenciado Durán organizó una conferencia de prensa en el Club de Banqueros, un lugar emblemático de la élite financiera y social de México. Camila, vestida con un elegante traje que Sofía le había ayudado a elegir, pero con el dije de obsidiana visible en su cuello, se presentó ante un mar de cámaras y periodistas. El licenciado Durán abrió la conferencia explicando la resolución final de la herencia, la validez del testamento de Elena Montenegro y la prueba de ADN que confirmaba a Camila como la legítima heredera. Luego, le cedió la palabra a Camila. Ella subió al podio, sus manos apoyadas en el atril, su voz clara y serena, con un toque de la cadencia de la sierra que había adquirido en su viaje. «Buenos días a todos», comenzó. «Mi nombre es Camila Alejandra Torres y soy la nieta de Elena del Carmen Montenegro de la Fuente. La historia de mi vida y la de mi bisabuela es una historia de secretos, de amor, de sacrificio y de resiliencia». Con una voz que captaba la atención de todos, Camila no solo habló de la herencia, sino que reveló la verdad completa. Habló del amor prohibido de Elena y Ricardo, de la dolorosa decisión de Elena de dar a su hija en adopción, de la incansable búsqueda de su bisabuela, y luego de la abuela Rosario, la nana leal, la mujer humilde de Oaxaca, que, por amor y protección, había guardado el secreto de su linaje y había criado a su madre, Ana María, como si fuera suya, lejos del brillo y la intriga de la alta sociedad. «Mi abuela Rosario», dijo Camila, su voz cargada de emoción pero firme, «eligió la sencillez y la humildad para mi madre y para mí, creyendo que en ellas encontraríamos la verdadera felicidad y libertad. Ella creía que la riqueza, sin un propósito, podía ser una carga, y en gran parte tenía razón». Luego Camila, con una elocuencia que sorprendió a todos, reveló el diario secreto de Elena, la carta a su hija y el mapa del Rancho de la Luz. Contó la historia del refugio de Elena en la sierra y su último deseo de convertirlo en un lugar de empoderamiento para las mujeres. Y anunció la creación de la Fundación Elena Montenegro, explicando su propósito:
construir un centro de capacitación, apoyo y desarrollo para mujeres indígenas de Oaxaca, honrando no solo el legado filantrópico de Elena, sino también la sabiduría y la resiliencia de su abuela Rosario. Esta fortuna, concluyó Camila, su mirada profunda y sincera, no es solo mía. Es el legado de 3 mujeres extraordinarias. Elena, mi bisabuela, que amó con pasión y buscó incansablemente. Ana María, mi madre, que vivió una vida sencilla pero plena. Y Rosario, mi abuela, que protegió con amor incondicional. Hoy, esta fortuna se convierte en una herramienta para transformar vidas, para dar voz a quienes no la tienen y para construir un futuro de esperanza y oportunidades para muchas mujeres, las mismas mujeres de las comunidades de donde provienen mis raíces. Un silencio atónito llenó la sala. Los periodistas, acostumbrados a los dramas familiares por dinero, quedaron conmovidos por la profundidad de la historia de Camila y la nobleza de su propósito. Don Ramiro Montenegro, presente en la sala, con el rostro pálido y las manos apretadas, vio cómo sus intentos de difamación se desmoronaban. La historia de Camila, llena de humanidad y autenticidad, era inexpugnable. La conferencia de prensa fue un éxito rotundo. Los medios, en lugar de centrarse en el escándalo de la herencia, destacaron la inspiradora historia de Camila y su proyecto social. La Fundación Elena Montenegro recibió un apoyo abrumador de la opinión pública y de otros filántropos. En los meses siguientes, Camila se dedicó por completo a la fundación. Con la ayuda del licenciado Durán, Sofía y un equipo de profesionales, el Rancho de la Luz se transformó en un vibrante centro de actividades. Se construyeron talleres de oficios, aulas de alfabetización, consultorios médicos y un albergue. Mujeres de las comunidades cercanas acudían al rancho buscando capacitación en artesanía, agricultura sostenible, gestión de pequeños negocios y educación básica. Camila, con su propia experiencia de vida, se convirtió en una inspiración para ellas, una prueba viviente de que el origen humilde no definía el destino. Camila, la joven que pasó hambre todos los días, no solo había heredado una fortuna, había heredado un propósito. Encontró en el trabajo de la fundación la verdadera plenitud, el antídoto contra la soledad. Aprendió que la riqueza, bien utilizada, podía ser una fuerza poderosa para el bien, una herramienta para construir puentes entre mundos, para sanar heridas y para empoderar a quienes la sociedad había olvidado. Su relación con don Ramiro Montenegro nunca se arregló del todo, pero la justicia y la verdad habían prevalecido. Camila no guardaba rencor. Su corazón estaba demasiado lleno de gratitud y de un nuevo sentido de responsabilidad. A veces regresaba al rancho y se sentaba bajo el mismo árbol donde Elena y Ricardo se habían jurado amor. Miraba las montañas, sentía el aire puro y pensaba en su abuela Rosario, en su madre Ana María y en Elena, 3 mujeres extraordinarias cuyas vidas entrelazadas habían tejido la compleja y maravillosa historia que ahora era la suya. Camila Torres, la heredera de una fortuna, había encontrado su verdadero tesoro, un legado de amor, un propósito de vida y la profunda satisfacción de transformar su pasado de escasez en un futuro de esperanza para muchos.